Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Seré eterno en el mundo de los inmortales C201, Sol dorado moviéndose hacia el norte. Un año después. En las profundidades del reino de Liam, dentro de los densos bosques al norte del Valle Fox. Jaf. Un hombre musculoso, de espalda ancha y estatura de oso, jadeaba en busca de aire mientras sostenía un talismán sigiloso, escondido entre el espeso follaje. Y Fem. No tiene sentido resistirse. Según la citación de la secta, un criminal buscado como tú puede redimirse luchando en el frente. Si tienes la suerte de hacer una contribución meritoria, incluso podrías ser recompensado. Es una bendición disfrazada. Las voces de un hombre y una mujer resonaron desde lo alto del bosque. Eran dos discípulos de la secta, vestidos con uniformes de túnicas negras bordadas con oro y montados sobre armas voladoras. Sus agudas miradas monitoreaban cuidadosamente los movimientos dentro del bosque de abajo. Y Fem permaneció en silencio, tragando dos pastillas sin decir palabra. Su cabello estaba quemado y despeinado y su cuerpo estaba plagado de heridas. Apretando los dientes contra el dolor, se concentró en tratar sus costillas rotas. Y Fem, si no sales pronto, no nos culpes por incendiar el bosque. Los dos discípulos de la secta intercambiaron una mirada, con expresiones impacientes, aunque ninguno se atrevió a entrar imprudentemente al bosque. Y Fem estaba en la octava capa de Chief Fanning, similar en cultivo a la pareja. Sin embargo, con su rica experiencia de combate y su estatus como marcial innato en el mundo mortal, su destreza en la batalla superó con creces la de los cultivadores sueltos comunes. ¡Boom! ¡Boom! Unas cuantas bolas de fuego descendieron del cielo, encendiendo el bosque y llenando el aire de humo espeso. ¡Golpe! Un fuerte estruendo se produjo desde el interior del bosque, seguido de una oleada de energía mágica y un gran árbol se derrumbó. Su posición está expuesta. Los ojos de la discípula de la secta se iluminaron y, junto con su compañera, flanquearon el lugar, acercándose lentamente. Espera, es una trampa. Usando un arma voladora, cortaron las ramas, solo para congelarse por sorpresa. Allí, debajo de los árboles aplastados, no había nada más que un títere humanoide dañado. Mientras tanto, en el otro extremo del bosque. Vaya. Una figura grande y ágil se lanzó entre el humo y corrió una buena distancia. Luego, de pie sobre un arma de hoja negra, disparó al cielo. Después de él, los dos discípulos de la secta se apresuraron a perseguirlo, pero el humo negro oscureció su visión, impidiéndoles atraparlo de inmediato. ¿Y Fem? ¿Por qué eres tan terco? ¿De verdad quieres vivir tu vida como un fugitivo, escondido en las sombras como una rata? La discípula femenina de la secta gritó frustrada. Guardar las fronteras del reino de Liam y redimirte, esta es la misericordia de la secta, que te da la oportunidad de renacer. ¿Redencionándome? Y Feng sonrió burlonamente. Ignorando sus heridas, llevó su poder mágico al límite, acelerando su escape. Había leído libros de historia en el mundo mortal y aprendió que los criminales enviados al frente a menudo eran utilizados como carne de cañón y arrojados a misiones suicidas. La secta que obligaba a los criminales buscados a luchar en defensa del reino de Liam, ¿en qué se diferenciaba eso de las dinastías mortales? Lo más importante es que no había cometido ningún delito. Le habían hecho daño. Estoy herido. Con mis reservas mágicas actuales, no podré correr por mucho tiempo. Si me encuentro con otras patrullas de sectas. Volando más de 100 li, el cuerpo de Ifem dolía y su rostro se volvió sombrío. Recordando en su mente el mapa del reino de Liam, buscó desesperadamente una ruta de escape. Fox Valley, si me dirijo al noreste, está la ciudad inmortal de Wanglon. Al noroeste está. De repente, un lugar familiar apareció en su memoria, provocando que tanto alivio como vacilación aparecieran en su rostro. Tía Wan. Ifem es incompetente, me temo que tendré que ir en contra de tus deseos. Respirando profundamente,
Y Feng apretó los dientes y ajustó su trayectoria de vuelo. La tía Wan le había advertido una vez que, a menos que fuera una situación de vida o muerte, nunca debía ir a ese lugar. Si alguna vez ella falleciera, solo entonces él podría llevar sus cenizas allí para enterrarlas. Ja. El maná de ese criminal se está agotando. Una hora más tarde, los dos discípulos de la secta habían ido acortando poco a poco la distancia. Justo enfrente se alzaba una cadena montañosa envuelta en niebla, repleta de energía espiritual. Chi Feng, que apenas lograba controlar su arma voladora, se tambaleó mientras se sumergía en la niebla. Hermano mayor Yue, ese criminal ha huido a la montaña Buki. La discípula dudó un momento y luego habló. ¿Montaña Buki? Ahí es donde se encuentra la vena espiritual de nuestro valle Hinjun. Que los cultivadores de la montaña nos ayuden a arrestarlo. Si se niegan. El hermano mayor Yue se detuvo a mitad de la oración y de repente consideró algo. Entremos primero. Podemos manejar esto nosotros mismos. El hermano mayor Yue, en la 9ª capa de Irrefining, fue el primero en atravesar la niebla y entrar en la cordillera. Dentro de la montaña Buki. No pasó mucho tiempo hasta que volvieron a ver a Ifén. Estaba luchando, volando hacia un pico relativamente bajo y plano. De repente, Ifén pareció chocar contra un muro de viento invisible. Su cuerpo tropezó y rodó por la ladera de la montaña. El hermano mayor Yue y su compañero se rieron y aceleraron para capturar a su objetivo. Justo cuando se acercaban a Xian San. Las expresiones de ambos discípulos de la secta cambiaron drásticamente y su huida fue interrumpida por un poderoso temblor. ¿Qué es esto? Sintieron una abrumadora presión espiritual que emanaba de la cima de la montaña, acompañada de turbulentas olas de energía espiritual. Bajo esta inmensa presión, se sintieron tan insignificantes como pequeñas embarcaciones en una tormenta, a un paso equivocado de ser completamente destruidos. Poder espiritual a nivel del establecimiento fundacional. Parece que están en la etapa final del avance. Esta presión rivaliza con la del Elder Dongmen. ¿Podría ser alguien que acaba de avanzar a la última etapa del establecimiento de la fundación? Los dos discípulos de la secta estaban llenos de pavor y vacilación, demasiado asustados para acercarse más. Temían perturbar el avance del gran cultivador en la última etapa. Si se tratara de un cultivador suelto común y corriente del establecimiento de la fundación, no se sentirían tan intimidados. Pero un cultivador en etapa avanzada del establecimiento de la fundación era un asunto completamente diferente. Una de las raras élites en el mundo de cultivo del reino de Lian, capaz de dominar varias familias de cultivadores. Además, esta era la famosa montaña Buki, hogar de 3 maestros de pico excepcionalmente poderosos que mantenían bajo control a los cultivadores sueltos circundantes y ejercían una influencia significativa. Hermano mayor Yue, ese criminal parece haber caído en Little Turtle Peak, el lugar de cultivo del maestro talismán tortuga. La discípula bajó la voz. ¿Cómo lo sabes? Antes de que el hermano mayor Yue pudiera terminar su sentencia, una enorme tortuga de color verde intenso, que brillaba con una luz de agua azul, descendió de la cima de la montaña Buki. ¿Una tortuga espiritual de segundo rango? ¿Podría ser la rumoreada tortuga de agua profunda? Bajo su atenta mirada, la tortuga verde oscuro voló hacia la ladera de la montaña, donde atrapó al caído Ifén con su enorme cuerpo. ¿Es realmente la tortuga de agua profunda? Ifén estaba muy contento, sentado en el ancho lomo de la tortuga mientras ascendía suavemente hacia la cima de la montaña, con el viento y la tardía presión espiritual del establecimiento de la fundación envolviéndolos. La tortuga frente a él era mucho más grande de lo que había descrito la tía Wan y su caparazón medía al menos 18 pies de ancho. Ifén miró hacia atrás. El hombre y la mujer se quedaron muy atrás, con expresiones complejas, reacios a dar un paso más. Ifén dejó escapar un suspiro de alivio. El peso de su corazón se alivió y sintió una oleada de respeto por el famoso antepasado de esta montaña. Hermano mayor Yue, ¿qué debemos hacer ahora? Deberíamos ir a Little Turtle Peak y negociar. La discípula estaba visiblemente inquieta. Al ver que la tortuga de agua profunda había venido a rescatar a Ifén, quedó claro que tenía alguna conexión con Little Turtle Peak. Vamos. El hermano mayor Yue dudó por un momento antes de volar lejos de la montaña Buki. Al observar sus puños cerrados,
la discípula de repente comprendió. Negociar no era el problema. El problema era que no estaban calificados para hablar con un gran cultivador del establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Después de una breve pausa, el hermano mayor Joe sacó un talismán verde con marcas doradas de su bolsa de almacenamiento y le infundió maná. El talismán verde brillaba débilmente mientras una onda invisible pasaba por el aire. En la cima de Little Turtle Peak. La tortuga de agua profunda aterrizó junto a una piscina y Fenn se bajó de su espalda sin necesidad de que se lo dijeran. Señor, gracias por ahorrar. Ah. Sin previo aviso, la tortuga de agua profunda golpeó a Fenn, tirándolo al suelo. Jadeó de dolor y su visión nadó. La tortuga le dirigió una mirada inocente y luego estiró su gran cabeza, acariciando su pecho. Un momento después, Fenn pareció darse cuenta de algo. Buscó a tientas su túnica, revelando un colgante liso y oscuro que colgaba alrededor de su cuello, con forma de medio óvalo. Tras una inspección más cercana, el brillo y la textura del colgante eran casi idénticos al caparazón de la tortuga de agua profunda. ¿Cuál es tu relación con Jin-Jun? Una voz masculina tranquila y gentil resonó en el oído de Fenn. En ese momento, la energía espiritual que había estado agitada sobre Little Turtle Peak finalmente comenzó a asentarse. Sobresaltado, Fenn rápidamente se enderezó y se inclinó profundamente hacia la cueva. Respondiendo al mayor. Jin-Jun es mi tatarabuelo. La suave voz solo hizo una pregunta y luego se quedó en silencio. Justo cuando Fenn estaba cada vez más ansioso, una sirvienta serena vestida con una túnica azul se le acercó. Joven maestro, por favor permanezca en la montaña y cuide sus heridas. Aquí hay algunos medicamentos curativos. ¿Cómo se llama, señorita? Mi nombre es Lan Rou. La doncella, que parecía tener unos 35 o 36 años, ya no estaba en su mejor momento, pero su belleza y gracia permanecieron intactas. Fenn pensó para sí mismo, incluso una criada en Little Turtle Peak tiene un aire más refinado que la mayoría de las cultivadoras de afuera. Y su cultivo no es más débil que el mío. Realmente se parece a él. Dentro de una cámara secreta en Little Turtle Peak, resonó un murmullo bajo. El sentido espiritual de Lan Chanan permaneció en el hombre de hombros anchos por un momento. Fenn tenía al menos 7/10 partes de parecido con su padre adoptivo en su juventud, según sus recuerdos de esta vida. Habían pasado más de 30 años desde que Wang Qiaoxi abandonó la montaña Buqi. En los primeros años después de su partida, Wang Qiaoxi enviaba cartas ocasionalmente. En una de esas cartas, mencionó a un niño llamado Fenn con raíces espirituales, que se dice es descendiente de Jin-Jun, el líder de Angry River Gang y padre adoptivo de Lan Chanan. Este niño con raíces espirituales, por algún giro del destino, había comenzado a cultivar las escrituras que abren el origen de Lan Chanan. Cuando Wang Qiaoxi lo descubrió, ya llevaba varios años practicando. Wang Qiaoxi había notado los antecedentes, el talento y el temperamento del niño, todos los cuales tenían similitudes con Lan Chanan. Como resultado, ella asumió el papel de su guía inmortal, ofreciéndole algunas instrucciones y cuidados, tal como el taoísta Guan alguna vez lo había hecho por ella. 140 años, en el 7º nivel del reino de establecimiento de la fundación. 3 días después, Lan Chanan concluyó su sesión de cultivo. Sintiendo que su poder mágico se había duplicado, estaba de muy buen humor. A medida que su cultivo avanzaba, su sentido espiritual también había crecido significativamente, rivalizando ahora con el de un cultivador de Fekyan. Ahora podía ampliar su sentido espiritual para cubrir un área de 2 o 3 li. Vale la pena señalar que el sentido espiritual de un cultivador común y corriente del establecimiento de la fundación solo podía extenderse a un centenar de sang. Con el aumento tanto de su poder mágico como de su sentido espiritual, Lan Chanan ahora podía utilizar técnicas que superaban con creces lo que había sido capaz de hacer antes. Por ejemplo, el prototipo del tesoro mágico que había estado alimentando dentro de su cuerpo durante años ahora estaba listo para ser utilizado como una poderosa arma ofensiva. Su potencial destructivo superaría con creces el del pescador nocturno de años pasados. Ahora, con mi cuerpo refinado y mi sentido espiritual mejorado, he alcanzado la etapa de Fekyan. Incluso mi punto más débil, mi poder mágico, ahora ha superado a los discípulos internos del Valle Jin-Jun,
acercándose al nivel de sus discípulos principales. Incluso en estos tiempos de guerra, Lan Chanan sentía una sensación de seguridad. Dejando de lado sus tesoros de talismán y la estela de los 9 sellos, su fuerza bruta por sí sola ahora era comparable a la de un cultivador de Fake Yan. En el contexto más amplio del mundo de cultivo del reino de Liang, la mayoría de los inmortales errantes eran cultivadores falsos de Dan. Estos expertos de Fake Yan podrían incluso viajar con seguridad a países vecinos. Después de salir del aislamiento, Lan Chanan convocó a Yifeng a su cueva. Este joven, Yifeng, rinde homenaje al abuelo Lan. La robusta figura de Yifeng, con sus hombros anchos y cintura gruesa, lo hacía parecer de unos 30 y tantos años, aunque su edad real era más de 50. En ese momento, parecía un torpe cachorro de oso mientras se arrodillaba, postrándose en el suelo. Chifón quedó abrumado por el shock. Difícilmente podía creer que este joven, vestido con elegantes túnicas blancas y con aspecto tan juvenil, fuera su medio antepasado. Lan Chanan era el hijo adoptivo de Ying. En términos de antigüedad, esto lo convirtió en el bisabuelo no relacionado con la sangre de Yifeng. Están. Después de la habitual reverencia, Yifeng no se atrevió a sentarse. Afirmó repetidamente que había traído problemas a la montaña Buki al ser buscado por la secta. Cuéntame primero sobre tu situación. Lan Chanan sonrió levemente, reservándose su juicio. Abuelo Lan, la secta me busca desde una misión de escolta hace unos meses. La expresión de Yifeng se oscureció al recordar los acontecimientos, sus ojos se llenaron de amargura y resentimiento. Durante la última década, Yifeng había estado cultivando en los mercados controlados por la familia Jian, una de las 7 grandes familias del suroeste del reino de Liang. Su principal fuente de piedras espirituales provenía de 2 vías. En primer lugar, era experto en procesar materiales para la elaboración de talismán, fabricando papel de talismán y tinta espirituosa. Esta fue una habilidad de bajo umbral que le transmitió la tía Wan. Yifeng no era tan hábil como la tía Wan, por lo que no ganaba mucho solo procesando materiales. Así, ocasionalmente aceptaba trabajos como guardia a sueldo, lo que le proporcionaba su segunda fuente de ingresos. Este trabajo tenía sus riesgos pero estaba bien pagado. Como guardia, Yifeng trabajó bajo organizaciones de escolta legítimas, realizando principalmente misiones colectivas para brindar protección y servicios de escolta. Esa misión de escolta a la ciudad inmortal de Liaoyuan, todos los comerciantes y la docena de guardias fueron asesinados por cultivadores rebeldes. Incluso el líder del equipo de Foundation Establishment falleció. Mientras hablaba, Yifeng se estremeció. ¿Fuiste el único sobreviviente? Lan Chanan lo miró pensativamente. Sí. Yifeng se preparó para responder. Sobreviví gracias a una combinación de suerte y 2 factores principales. Primero, soy un gran maestro de artes marciales. Desde el mundo mortal hasta el mundo del cultivo, he pasado por innumerables batallas y tengo amplia experiencia en escapar. En segundo lugar, la tía Wan me había dado talismanes que me salvaron la vida y me permitieron escapar por poco de la muerte. Lan Chanan asintió, sin presionar más. Ya había usado su sentido espiritual Fake Yan para escanear a Yifeng antes y no encontró signos obvios de fortuna extraordinaria o encuentros afortunados. La ventaja de Yifeng residía principalmente en su fuerte base marcial y su talento natural para el combate. En el mundo del cultivo, la lucha también era una forma de talento. Algunos cultivadores eran inherentemente mejores en combate que otros, con instintos más agudos y una mayor adaptabilidad en la batalla. Yifeng podría ser uno de esos cultivadores, naturalmente adecuado para la profesión de acompañante. Entonces, ¿era usted sospechoso de conspirar con cultivadores deshonestos y fue buscado por la secta? Lan Chanan sonrió. Sí. No les importaba en absoluto la evidencia. Simplemente me pusieron en la lista de personas buscadas por la secta, tildándome de criminal. Yifeng apretó los dientes, profundamente agraviado. ¿Tiene alguna evidencia para limpiar su nombre? Yifeng dudó y negó con la cabeza. A Lan Chanan le pareció divertido. En estos tiempos difíciles, no era descabellado que la secta pusiera a alguien como él en la lista de buscados. En el mundo del cultivo no existía presunción de inocencia. Después de todo,
Hay demasiadas maneras de investigar los presuntos delitos. En ese mismo momento, las fronteras del reino Liang estaban sitiadas por el reino Feng, liderado por el ejército de cultivadores de la secta Sol Dorado. En apenas un año, el reino de Liang se había transformado de un invasor oportunista hace unos años al partido invadido, ahora una nación de cultivo débil. Nadie podría haber predicho que después de más de 20 años de guerra, el reino de Feng de repente entablaría conversaciones de paz, y con una facilidad inesperada. Los verdaderos monarcas del reino del alma naciente del reino Feng, el reino Yan y el reino Chen habían llegado a un acuerdo secreto, firmando incluso un pacto de sangre del alma de cuarto rango. Los detalles de cómo y por qué sucedió esto no estaban claros. Pero el resultado final fue que, mientras la estructura de poder más amplia permanecía sin cambios, la secta del Sol Dorado se movía hacia el norte. Por supuesto, la secta Sol Dorado del reino Feng calificó este movimiento como un contraataque en defensa propia. Esta era toda la información que Lan Chanan había recopilado durante el año pasado a través de sus conexiones con Zen Centipede y amigos de otras sectas. La secta Sol Dorado había desplegado solo un verdadero monarca del alma naciente para esta campaña, mientras que otro permaneció para proteger a la secta. Junto con una fuerza masiva de facciones de cultivo afiliadas, la secta Sol Dorado avanzaba constantemente hacia las fronteras del reino de Liang. En las pequeñas escaramuzas a lo largo de las líneas del frente, Liang Kingdom había sufrido varias derrotas, perdiendo un cultivador de etapa Trudean y 4 o 5 expertos en Fake Dan. Para resistir el contraataque en defensa propia del reino de Feng, las líneas del frente en el reino de Liang estaban desesperadas por refuerzos. Las sectas reclutaban cultivadores de todas las grandes ciudades, familias y empresas inmortales, con métodos mucho más duros que en campañas anteriores. Algunas familias de cultivadores desobedientes habían sido severamente castigadas. Una familia del establecimiento de la fundación que intentó huir fue acusada de conspirar con el enemigo y fue completamente erradicada. Incluso al pico de la pequeña tortuga de Lan Chanan, aunque era un sitio de cultivo de cultivadores sueltos, se le asignaba una cuota de tareas de fabricación de talismanes cada mes. Afortunadamente, la secta proporcionó los materiales. En esencia, se trataba de mano de obra gratuita para el esfuerzo bélico. Sin embargo, la tasa de éxito de Lan Chanan en el dibujo de talismanes fue muy alta. Mientras otros maestros talismán luchaban por alcanzar el punto de equilibrio en sus cuotas asignadas, Lan Chanan podía incluso obtener una pequeña ganancia. Dado este contexto de guerra, ¿a quién le importaría que un cultivador suelto como Yifeng fuera acusado y buscado injustamente? A las sectas del reino de Liang nada les encantaría más que existieran más criminales como él, para que todos pudieran ser reclutados para luchar en el frente. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C202. Floración tardía. Lan Chanan ahora comprendió la difícil situación de Yifeng. Cambiando de tema, preguntó, ¿cómo está tu tía Wan? Wang Qiaoxi había abandonado Little Turtle Peak hacía 33 años a la edad de 75 años. En ese momento, su cultivo se había estancado y poco a poco iba envejeciendo y perdiendo su belleza. En aquel entonces, Lan Chanan había predicho que, dado su buen cuidado y la ausencia de conflictos significativos, Wang Qiaoxi podría vivir cerca del límite de vida útil de un cultivador de Irrefining. A lo largo de los años, la tía Wan se ha establecido en un apartado pueblo de montaña en el reino mortal. Ha adoptado a algunos huérfanos y el lugar es pintoresco, autosuficiente y libre de conflictos mundanos. Mientras Yifeng hablaba de la situación de Wang Qiaoxi, un toque de calidez brilló en los ojos de este hombre corpulento. Wang Qiaoxi había aparecido inicialmente en su vida como su guía inmortal por el camino inmortal, y más tarde su cuidado y guía la convirtieron en una especie de mentora para él. Para Yifeng, la tía Wan era prácticamente una segunda madre. Vivir sus días en el reino mortal no es una mala manera de pasar los años que le quedan, reflexionó Lan Chanan. Un cultivador que viviera en el reino mortal, siempre que mantuviera un perfil bajo y no causara problemas, podría disfrutar de una vida pacífica. Durante tiempos de guerra en el mundo del cultivo, algunos cultivadores optaron por esconderse en el reino mortal para evitar los peligros del conflicto. Esta elección tenía tanto ventajas como desventajas. En el reino mortal,
no había venas espirituales que ayudaran en el cultivo, y la presencia de demasiada energía mortal podía estancar el progreso de un cultivador o incluso hacer que retrocediera. Cuanto mayor fuera el nivel del cultivador, más sentiría esta brecha al permanecer en lo mundano. Por lo tanto, el mundo mortal solo era adecuado como refugio temporal para cultivadores de Cheo Fanning de bajo nivel, e incluso entonces, no por mucho tiempo. No era raro que las guerras en el mundo del cultivo duraran 10 o 20 años. Los cultivadores de Cheo Fanning ya tenían una esperanza de vida limitada, y perder 10 años durante su mejor momento casi garantizaría que nunca avanzarían a la etapa de establecimiento de la fundación. Además, esconderse en el mundo secular no siempre era seguro. Las sectas de cultivo tenían muchas formas de detectar las fluctuaciones mágicas de un cultivador. A menos que tuvieran un método poderoso para suprimir su aura, no podían pasar desapercibidos. Por supuesto, el actual estado de guerra en el mundo de cultivo del reino de Liam no era tan grave como para que necesitaran reunir a los cultivadores escondidos en el mundo mortal. La calidad de los cultivadores de bajo nivel que se escondían allí no valía la pena el esfuerzo. Por ahora, las sectas del reino de Liam estaban centrando sus esfuerzos en fortalezas de vena espiritual. Las diversas fuerzas de cultivo, incluidos clanes, ciudades inmortales y asociaciones empresariales, tenían fortalezas de vena espiritual. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Especialmente para aquellas familias cultivadoras atadas por linajes, arrastrando consigo a sus familias. No tuvieron más remedio que aportar mano de obra y recursos. ¿Y Feng, cuáles son tus planes a partir de ahora?, preguntó Lan Chanan. Primero me recuperaré de mis heridas, luego. Y Feng dudó y se sintió perdido. Little Turtle Peak era simplemente un refugio temporal. Con el reino de Liam envuelto en una guerra de cultivo y él siendo un cultivador buscado de Cheo Fanning a la deriva sin rumbo, no tenía un lugar estable donde establecerse. Su destino estaba enteramente a merced de las mareas. Lan Chanan ofreció: Little Turtle Peak necesita un cuidador que se encargue de trabajos ocasionales y recados. ¿Estarías dispuesto a quedarte y trabajar aquí? Quédate en Little Turtle Peak como cuidador. Y Feng se quedó paralizado por un momento y luego, abrumado por la alegría, se arrodilló en agradecimiento. Estoy dispuesto. Abuelo Lan, nunca olvidaré esta amabilidad. Al ingresar por primera vez a Little Turtle Peak, y Feng se sintió como si hubiera entrado en un refugio tranquilo, protegido por bestias espirituales y rodeado de hermosos paisajes. En el fondo, había anhelado vivir en una fortaleza de vena tan espiritual, pero nunca se había atrevido a albergar tales ambiciones. La tía Wan le había prohibido visitar Little Turtle Peak fácilmente, claramente porque no quería molestar a este antepasado mayor, que era cultivador del establecimiento de la fundación. Que cultives la escritura que abre el origen y que dejé atrás es tu oportunidad predestinada de recorrer el camino de la inmortalidad. Lan Chanan levantó la mano y le indicó a Ifeng que se pusiera de pie. Hace un siglo, en agradecimiento a su padre adoptivo, Lan Chanan había dejado las escrituras que abren el origen en Angry River Gang, dejando atrás esta oportunidad inmortal para sus descendientes. Y con la relación de Wan Qiaozi también. Recordando estas dos viejas conexiones, Lan Chanan decidió hacer una excepción y mantener a Ifeng cerca. Ifeng, has cultivado hasta la 8ª capa de Irrefining. ¿Alguna vez has usado pastillas innovadoras? Lan Chanan preguntó sobre su progreso en el cultivo. No, no lo he hecho, respondió Ifeng honestamente. Al ver que su base era sólida, Lan Chanan asintió con satisfacción. Toma estos frascos de pastillas. En el futuro, si encuentras alguna dificultad en el cultivo, no dudes en pedirme orientación. Gracias, abuelo Lan, por tu amabilidad. Ifeng reprimió su emoción y humildemente aceptó los frascos de pastillas. La oportunidad de cultivar en un bastión de vena espiritual de segundo rango y recibir orientación de un gran cultivador del establecimiento de la fundación en etapa avanzada fue un sueño hecho realidad para alguien que había soportado las dificultades de la vida como cultivador relajado. Las pastillas que Lan Chanan le había dado eran algunas que había refinado en el pasado mientras practicaba la alquimia. Aunque no eran de la más alta calidad, seguían siendo decentes. Con el actual estado de guerra en el mundo del cultivo del reino de Liam, Lan Chanan estaba haciendo preparativos para posiblemente huir a una tierra extranjera. En este periodo de transición,
no le importó ofrecer un poco de ayuda al descendiente de su padre adoptivo. Mientras Yifeng salía de la cueva, respiró profundamente el aire fresco en la cima de esta montaña. La energía espiritual pura de la fortaleza de la vena espiritual de segundo rango lo llenó de una sensación de consuelo, e incluso el flujo de su poder mágico parecía más suave. «Hermana Lan», gritó Yifeng. Aunque sus heridas no habían sanado del todo, tomó la iniciativa de buscar a la criada Lan Rou para aprender más sobre los asuntos cotidianos de la montaña. Solo había una criada en la montaña, por lo que no había mucha mano de obra. Afortunadamente, la montaña albergaba mascotas espirituales y marionetas que se encargaban de la mayoría de las tareas que requerían mucho trabajo. Después de una breve discusión, ambos elaboraron una división del trabajo. Dada la inestabilidad del mundo exterior, serás responsable de vigilar la montaña, hacer recados para el capitán cuando salga y ayudar con algunas de las diversas tareas en la montaña. Eso no es ningún problema. Solía trabajar como acompañante, respondió Yifeng, sintiendo una sensación de familiaridad con el papel. Además de su gran experiencia en combate, no tenía otras habilidades especializadas en las que confiar. Mientras charlaban, apareció un hidroavión de segundo rango que transportaba 3 cultivadores directamente hacia Little Turtle Peak. En la proa estaba un hombre con una larga barba, que parecía tener entre 30 y 40 años. Fue un cultivador de Foundation Establishment en etapa intermedia. Detrás de él estaban un hombre y una mujer, ambos en la 8ª y 9ª capa de Cheer Fanning, respectivamente. Secta Los Cultivadores de Patrulla. El corazón de Yifeng dio un vuelco cuando reconoció instantáneamente a los 2 cultivadores de Irrefinim detrás del hombre barbudo. Eran la misma pareja que lo había estado persiguiendo no hace mucho. Los 2 discípulos de la secta también notaron a Yifeng y le susurraron algo al cultivador barbudo del establecimiento de la fundación. El hombre barbudo miró a Yifeng con fría indiferencia. El pánico se apoderó de Yifeng y no se atrevió a hacer contacto visual con el experto de la secta en el establecimiento de fundaciones. Justo cuando estaba a punto de presentarse en la cueva, la voz tranquila de Lan Rou sonó a su lado. «Señor Liu, mi maestro ha sido informado de su visita. Por favor sígueme hasta la residencia». «Gracias, señorita Lan, por su orientación». El hombre barbudo sonrió amablemente y, bajo la escolta de Lan Rou, entró en la mansión de la cueva en Little Turtle Peak. Durante todo el encuentro, no le dio otra mirada a Yifeng. Una vez que Yifeng se calmó, notó 2 detalles sutiles. En primer lugar, a pesar de la llegada de un cultivador de la secta Foundation Establishment, el abuelo Lan no había salido personalmente a saludarlo. En segundo lugar, el cultivador barbudo fue extremadamente educado con Lan Rou, que era simplemente una criada. Fuera de la cueva. Yifeng se encontró cara a cara con los 2 discípulos de la secta, y los 3 se miraron en un silencio incómodo. Sin embargo, Yifeng pronto se dio cuenta de que los 2 discípulos de la secta, que lo habían perseguido implacablemente apenas unos días antes, ya no albergaban mucha hostilidad hacia él. «Compañero taoísta, ¿y cuál es su relación con el mayor Lan?» La discípula rompió el silencio con una suave sonrisa, claramente indagando. «El abuelo Lan y yo». La mente de Yifeng se aceleró y respondió con fluidez, con un comportamiento tranquilo y sereno a pesar de sus nervios anteriores. Antes de que él se diera cuenta, los 3 habían entrado en una conversación informal y la hostilidad anterior se había desvanecido. Media hora después, Lan Chanan y el hombre barbudo emergieron de la cueva, claramente disfrutando de su conversación. «Compañero taoísta Lan, somos familia. No hay necesidad de tanta formalidad para despedirme», dijo alegremente el hombre barbudo, con el rostro radiante de satisfacción. Antes de irse, miró a Yifeng y dijo: «Pequeño amigo, y puedes estar seguro en Little Turtle Peak. Las pruebas en su contra son insuficientes. Una vez presentado en el salón de aplicación de la ley, el Elder Sam se asegurará de que su nombre quede eliminado de la lista de buscados. Gracias, señor, por su atención». Yifeng hizo una profunda reverencia, lleno de alegría y de conmoción. Sin ninguna investigación ni interrogatorio, él, un sospechoso importante, simplemente fue retirado de todos los cargos. Quizás no les importaba en absoluto la verdad. Después de un mediodía ajetreado, Yifeng le regaló a Lan Rou un plato de frutas bellamente arreglado, felicitándola mientras lo hacía. «Hermana Lan,
¿Por qué los cultivadores del establecimiento de la Fundación del Valle Hin-Jon son tan educados con el abuelo Lan? Y Feng no se atrevió a preguntarle directamente a Lan Chanan, por lo que recurrió a Lan Rou. El inspector Liu tiene un favor que pedirle al maestro, respondió Lan Rou tranquilamente, comiendo su fruto espiritual. Hace 2 meses, el inspector Liu solicitó al maestro que creara talismanes de casi tercer rango para las tareas de la secta, pero el maestro se negó, alegando que superaba sus capacidades y no le daba rostro. ¿Y no guardaba rencor por eso? El amigo cercano del maestro, Tianfen Immortal, es un anciano de la secta exterior del Valle Hin-Jon y el Vice Hall Master del Law Enforcement Hall. El inspector Liu ni siquiera puede esperar para halagarlo. ¿Cómo se atrevería a enojarse? ¿Anciano del Valle Hin-Jon? La mente de Yifeng se tambaleó, su antepasado no relacionado con la sangre tenía conexiones tan poderosas. A medida que se acercaba la tarde, 2 cultivadores del Foundation Establishment, un hombre y una mujer, volaron desde los picos vecinos hacia Little Turtle Peak. Estos 2 cultivadores, con su extraordinaria presencia y débil presión espiritual, superaron claramente al mayor Liu de antes. Especialmente la cultivadora del establecimiento de la fundación, que vestía un vestido azul plateado suelto. Alta y elegante, exudaba elegancia y tranquilidad, su belleza refinada y serena. Y Feng quedó atónito con ella. Como cultivador suelto, nunca había visto a una cultivadora femenina del establecimiento de la fundación con tal porte. Ferrisher y Herbalist ya están aquí, dijo Lan Rou mientras ordenaba su apariencia y se apresuraba a darles la bienvenida. Incluso Lan Chanan salió de su mansión en la cueva para saludarlos. Felicitaciones a su compañero taoísta Lan por avanzar a la última etapa del establecimiento de la fundación, dijeron Ferris y Yefei al unísono, llegando a ofrecer sus felicitaciones. Antes, cuando Lan Chanan acababa de abrirse paso y necesitaba tiempo para estabilizar su cultivo, no habían llegado de inmediato. Yefei, en particular, tenía sentimientos encontrados, sorprendido y envidioso. Sin importar la edad de cada uno, dar este paso crucial significó que Lan Chanan había superado a la mayoría de los cultivadores del establecimiento de la fundación. Para más de la mitad de los cultivadores de Foundation Establishment, avanzar a la etapa avanzada era algo que nunca podrían lograr en su vida. El hada sí, sin embargo, sonrió a sabiendas. Como alguien que una vez había luchado junto a Lan Chanan como su compañero, lo entendía bien y no se sorprendió. Llegar a la última etapa a los 140 años era realmente raro. Pero Lan Chanan siempre había cultivado a un ritmo constante, paso a paso, sin mostrar ningún talento extraordinario. Hace años, había solicitado materiales a Wanglong Mountain para perfeccionar píldoras innovadoras para la última etapa del establecimiento de la fundación. Con amplios recursos, bases sólidas, una mentalidad fuerte y la ayuda de la píldora revolucionaria, todos estos factores contribuyeron al avance de Lan Chanan, que resistió el escrutinio. A lo sumo, los forasteros podrían especular que había encontrado algunas oportunidades fortuitas, pero nada demasiado escandaloso. Después de todo, ¿qué cultivador de Foundation Establishment no necesitó un poco de suerte para llegar a la etapa final? Ahora, con las habilidades protectoras de Lan Chanan enormemente mejoradas y fuertes conexiones con los ancianos de la secta, ya no necesitaba ocultar el cultivo de segundo rango de la tortuga de agua profunda. Dentro de la mansión de la cueva, Lan Chanan organizó un banquete para celebrar, ofreciendo vino espirituoso de segundo rango para entretener a los 2 maestros de pico. Después de unas cuantas rondas de bebidas, el rostro de Yefei se sonrojó mientras eructaba y preguntaba. Con la habilidad de su compañero taoísta Lan para crear talismanes, ¿por qué no crear más talismanes de alta calidad y esforzarse por ganar méritos de guerra para intercambiarlos por recursos raros? No vale la pena, respondió Lan Chanan, sacudiendo la cabeza. Para obtener méritos de guerra, tendría que superar la cuota de tareas básicas, y los talismanes tendrían que cumplir ciertos requisitos de grado. En este momento no me faltan piedras espirituales ni recursos de cultivo. Además, a mi edad, he renunciado a formar un núcleo. No tiene sentido trabajar hasta el cansancio. Durante la guerra, las sectas del reino de Liang habían abierto intercambios de méritos de guerra tanto para los cultivadores que iban al frente como para aquellos encargados de la logística y la artesanía. Sin embargo, el sistema de intercambio era bastante astuto.
Los cultivadores que luchaban en el frente obtenían muchos más méritos bélicos y era relativamente más fácil acumularlos. Sin embargo, estos cultivadores también tenían más probabilidades de morir en batalla y nunca vivir para disfrutar de las recompensas. Para los artesanos y artesanos que brindaban apoyo logístico, las tasas de intercambio de méritos eran mucho más bajas y existían requisitos estrictos sobre la calidad de los artículos que proporcionaban. Si Lan Chanan pudiera producir consistentemente talismanes de casi tercer rango, podría acumular importantes méritos militares, posiblemente incluso suficientes para intercambiarlos por la mayoría de los raros materiales necesarios para una píldora de condensación de cristal. Pero después de haber vivido varias vidas, Lan Chanan conocía el peligro de ser demasiado capaz. Si se desempeñara demasiado bien, podría verse agobiado por responsabilidades adicionales y mayores expectativas. Así, Lan Chanan decidió mantener un perfil bajo y desempeñar el papel de holgazán. Solo completó las tareas básicas que se le asignaron, sin ambición de ganar méritos de guerra. No le servía de nada una pequeña cantidad de mérito bélico. Sin embargo, demasiadas cosas atraerían una atención no deseada por parte de los líderes de la secta, lo que le haría más difícil irse en silencio si alguna vez lo necesitara. ¿Abandonado de formar un núcleo? Ferris sonrió sutilmente, como si hubiera algo más en sus palabras. Compañero taoísta Lan, eres la encarnación misma de un floreciente tardío en el mundo de cultivo del reino de Lian. Todavía te quedan 100 años de vida. Si encuentras una gran oportunidad, ¿quién puede decir que no puedes superar otra barrera importante? La vida útil máxima teórica de un cultivador de Foundation Establishment podría alcanzar los 240 años. Sin embargo, 9 de cada 10 cultivadores del establecimiento de la fundación, suponiendo que no murieran prematuramente, solo vivieron alrededor de 200. A lo largo de 1 o 2 siglos, la mayoría de los cultivadores experimentaron altibajos, momentos de gran alegría y tristeza y diversos acontecimientos inesperados. Además de los combates, incluso pequeños descuidos en las técnicas de cultivo afectarían la esperanza de vida. Gracias por tus amables palabras, Adasi. Si puedo lograr a Fake Dean en esta vida, eso ya sería una bendición de 8 vidas, respondió Lan Chanan con una sonrisa, comprendiendo el significado oculto detrás de sus palabras. La llamada gran oportunidad a la que se refería era la antigua ruina de la cordillera de la Niebla Negra. Según su acuerdo previo, ahora que Lan Chanan había avanzado a la última etapa del establecimiento de la fundación, el cronograma para explorar las ruinas se estaba acercando. Ye-Fei intervino, compañero taoísta Lan, con tu fuerza y perseverancia, y con 100 años de tiempo, debería haber alguna esperanza de lograr al falso Dan. Más tarde esa noche, Lan Chanan despidió personalmente a los 2 maestros del pico de la mansión de la cueva. El Adasi se quedó para tener una conversación privada con él. No he visto a tu rata excavadora de tierra por aquí últimamente, comentó Ferrisher, con sus ojos claros escaneando la montaña sorprendida. En el pasado, cada vez que visitaba Little Turtle Peak, incluso si la rata excavadora de la tierra no aparecía, siempre podía sentir su presencia observando desde las sombras. Hace unos meses, la rata excavadora de la tierra fue llevada por la señorita Zhou a la familia Zhou para someterse al bautismo, Blood Spirit Pool. Debería regresar pronto, explicó Lan Chanan. Después de mucha deliberación, Lan Chanan decidió darle el lugar de Blood Spirit Pool a la rata excavadora de la tierra. El Blood Spirit Pool podría aumentar significativamente el cultivo y mejorar el físico de las bestias espirituales, así como mejorar ligeramente su linaje. El linaje de la tortuga de agua profunda ya era de alta gama, por lo que la mejora en el linaje habría sido insignificante y no habría valido la pena la inversión. En cuanto a aumentar su nivel de cultivo, la tortuga de agua profunda no necesitó ayuda adicional. Durante mucho tiempo se había aprovechado del cultivo de la técnica Evergreen por parte de Lan Chanan, y su progreso ya era rápido. Recientemente, Zhou Qingxuan había respondido diciendo que la rata excavadora de la tierra estaba disfrutando de su tiempo en la familia Zhou, con muchos compañeros, por lo que no había regresado de inmediato. Lan Chanan no estaba preocupado de que la rata encontrara algún peligro. Mientras se mantuviera a salvo y evitara cruzarse con la familia Zhou, Zhou Qingxuan no se atrevería a hacer ningún truco. Compañero taoísta Lan, ahora que acaba de avanzar a la última etapa del establecimiento de la fundación, sería prudente pasar 1 o 2 años estabilizando su cultivo y preparando más técnicas.
sugirió Fraser a través de la transmisión de voz. Durante este tiempo, me pondré en contacto con Jian Yechen y negociaré con él. Oh. ¿Qué enfoque planeas adoptar? Las dos estrategias que Lan Chanan había sugerido anteriormente eran meramente desde la perspectiva de un observador. El enfoque real que adoptaron, incluido si recurrir o no a la fuerza, dependía en última instancia del Hadassi. Estoy dispuesto a ser educado primero y tratar de no hacer ningún movimiento, reflexionó Fraser en voz alta. Sin embargo, Jian Yechen regresó recientemente con su familia y enfrenta algunas dificultades. Llegar hasta él puede no ser fácil. ¿La familia Jian, una de las 7 grandes familias? Lan Chanan pensó por un momento, recordando la ubicación de la familia Jian en el mapa del reino de Lian. Tenía una idea aproximada de los problemas que enfrentaba Jian Yechen. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C-203. Las llamas de la guerra se propagan. La familia Jian residía en la región suroeste del reino de Liang, cerca de la frontera con el reino de Feng. Si las líneas del frente colapsaran, el territorio de la familia Jian inevitablemente se convertiría en parte del campo de batalla. Los mercados de la familia Jian y muchos de sus activos han sido requisados por la secta para apoyar las líneas del frente. Para defender sus tierras ancestrales, la familia Jian ha pagado un alto precio. Incluso Jian Yechen, a pesar de sus tensas relaciones con la familia, ha sido convocado de regreso, explicó Ferisi, detallando la situación actual de la familia Jian. Este no fue un problema común, fue una calamidad. Jian Yechen cortó lazos con la familia Jian hace años, pero ahora le piden ayuda en un momento tan crucial. Lan Chanan preguntó sorprendido. Su relación con las altas esferas de la familia Jian no ha mejorado mucho, pero tiene un hermano menor en la familia con quien mantiene una estrecha relación. Se dice que, hace años, Jian Yechen mató a su madre adoptiva y paralizó el cultivo de su padre biológico debido a la humillación de su hermano menor Feris y habló con cierta incertidumbre, ya que eran solo rumores. Cuando la Asociación de Comerciantes Tenzin se opuso a la relación de Jian Yechen con Shen Bixin, una de las razones dadas fue su temperamento extremo. Lan Chanan pensó para sí mismo, Jian Yechen realmente ha tenido mala suerte, perdiendo a la mujer que amaba y ahora su familia enfrenta un desastre. Sin embargo, la desgracia de Jian Yechen y la familia Jian fue una buena noticia para Lan Chanan y Ferisi. La mala situación de Jian Yechen significaba que estaba en una posición más débil, lo que lo hacía más propenso a aceptar sus términos. Medio mes después. Gran hermano Lan. Acompañada por el sonido de las campanillas de viento, una delicada voz gritó mientras una niña con un vestido amarillo descendía a Little Turtle Peak, montada en un gran pájaro. Y Feng, que estaba de guardia, sintió la débil presión espiritual que emanaba de la niña. Parecía incluso más fuerte que el del abuelo Lan, lo que lo dejó atónito. «Ah, Feng. Esa es la señorita Zhou. Rápido, abre la formación», le recordó Lan Rou desde el lado de la piscina. Y Feng obedeció apresuradamente, recuperó el token de comando de formación y permitió que Zhou Qingxuan ingresara. Chirrido, chirrido. Un pequeño demonio rata de color naranja púrpura salió corriendo de la bolsa espiritual de Zhou Qingxuan. Chirrido, chirrido. El demonio rata era aproximadamente del tamaño de un perro pequeño. Sus ojos brillaban fríamente mientras miraba fijamente al hombre corpulento y desconocido que tenía frente a él. Silbido. Y Feng sintió una sacudida repentina en su mente y su rostro se puso pálido. El aura de intención asesina del demonio rata era abrumadora, claramente había alcanzado la cima del segundo rango. Y Feng nunca se había encontrado con una bestia demoníaca tan poderosa en su vida. No está mal. En tan solo unos meses, su cultivo ha mejorado significativamente, e incluso ha aprendido la técnica de contracción, dijo Lan Chanan mientras aparecía no muy lejos, sonriendo mientras observaba a la ahora más pequeña rata excavadora de la tierra. Anteriormente, a medida que el cultivo de la rata excavadora de la tierra había aumentado, su tamaño había crecido más que el de un tigre o leopardo mortal. Pero después de regresar de los terrenos de domesticación de bestias de la familia Zhou, aprendió una técnica demoníaca. La técnica de contracción era una técnica común entre las bestias demoníacas, pero no era fácil de dominar para una bestia demoníaca de segundo rango y baja inteligencia. Vaya.
La rata excavadora de la tierra dejó una imagen borrosa mientras se dirigía hacia Lan Chanan, frotándose cariñosamente contra la pernera de su pantalón, como si expresara cuánto lo había extrañado durante los últimos meses de separación. Escuché que estabas viviendo una buena vida en casa de la familia Zhou y conseguiste algunas novias. ¿Todavía sabes cómo volver a casa, eh? Lan Chanan se rió entre dientes mientras le daba palmaditas en la cabeza, inspeccionándola en secreto para detectar cualquier manipulación oculta dejada por la familia Zhou. Afortunadamente, la rata excavadora de la tierra no mostró signos de trucos o trampas sutiles plantadas por la familia Zhou. Después de someterse al bautismo Blood Spirit Po, su linaje había mejorado ligeramente, aunque la mejora no era demasiado obvia. Su linaje ahora se consideraba bastante bueno, aproximadamente en el nivel medio superior del grado superior. El gran hermano Lan, la rata excavadora de la tierra, finalmente decidió regresar por su cuenta. Para una bestia demoníaca, mostrar este nivel de autocontrol ya es bastante notable, dijo Zhou Qingshuan con una suave risa mientras se tapaba la boca. Luego contó algunos de los detalles sobre el tiempo que la rata excavadora de la tierra pasó en la familia Zhou. Incluso entre las otras bestias de la colección de animales de la familia Zhou, la rata excavadora de la tierra estaba entre las más fuertes y había gobernado a los otros demonios rata como un rey. Nacida originalmente en las zonas de domesticación de bestias de la familia Zhou, la rata excavadora de la tierra se había reconectado con algunos de sus antiguos parientes, lo que la hacía sentir como en casa. Esos otros demonios rata atendieron con entusiasmo a la rata excavadora de la tierra, asegurándose de que estuviera bien cuidada. Por cierto, ¿la rata excavadora de la tierra dejó descendencia mientras estuvo en la familia Zhou? Lan Chanan preguntó de repente, dándose cuenta de que se había olvidado de mencionar esto antes o que no le había prestado mucha atención. Nuestra familia Zhou ciertamente intentó criarlo. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, no logró engendrar ni una sola descendencia, dijo amargamente Zhou Qingshuan. Dado el linaje mutado de la rata excavadora de la tierra y sus formidables habilidades de combate, la familia Zhou naturalmente quería criarla para transmitir su linaje. Desafortunadamente, sus intentos fueron en vano. En ese sentido, es un poco como... Los ojos de Zhou Qingshuan brillaron de diversión mientras se alejaba, sorprendiéndose a mitad de la frase. ¿Cómo qué? Lan Chanan la miró fijamente sin comprender. Quise decir que la rata excavadora de la tierra es autodidacta, muy inteligente y tiene un parecido sorprendente con el gran hermano Lan en ese sentido, dijo Zhou Qingshuan con una sonrisa traviesa mientras envolvía tímidamente su brazo alrededor del suyo. 5 días después. Dentro de la mansión cueva en Little Turtle Peak. Zhou Qingshuan, vestida con seda blanca clara, se ajustó el cabello despeinado. Con una mirada burlona al hombre vestido de blanco que tenía delante, suspiró suavemente. Gran hermano Lan, el reino de Lian ya se ha hundido en el atolladero de esta guerra. En los próximos años, las llamas del conflicto probablemente se extenderán por todo el país. Nuestra familia Zhou, con la cordillera de la niebla negra a nuestras espaldas y el reino Jin no muy lejos, puede retirarse o avanzar con facilidad. ¿No lo reconsiderarás? No hace falta decir más. Tengo mis propios planes. El tono de Lan Chanan era firme. Racionalmente, unirse a la familia Zhou era una opción viable. La familia Zhou había estado interesada durante mucho tiempo en su secreto sobre el cultivo de bestias espirituales. Zhou Qingshuan, limitada por su juramento de demonio del corazón, quería acercarse a él, idealmente dando a luz a su hijo, lo que la haría sentir más segura. Sin embargo, tanto Lan Chanan como la rata excavadora de la tierra se habían negado a dejar descendencia con la familia Zhou. En los próximos años, la familia tendrá que prepararse para la guerra y ayudarme a planificar la formación del núcleo. Durante ese tiempo, probablemente no tendré muchas oportunidades de reunirme con el gran hermano Lan. Los delicados labios de Zhou Qingshuan temblaron mientras hablaba con cautela. Adelante, ocúpate de tus asuntos. Mientras mantengas tu juramento de demonio del corazón, no faltaré a mi palabra. Lan Chanan entendió sus preocupaciones. A Zhou Qingshuan le preocupaba que Lan Chanan pudiera intentar controlarla y evitar que formara un núcleo. Una vez que formara con éxito un núcleo, especialmente si alcanzaba la etapa Chuyan, tendría la oportunidad de revertir su situación. Al escuchar sus palabras tranquilizadoras,
Zhou Qingshuan dejó escapar un largo suspiro. La decisión de Lan Chanan de no obstaculizar su formación central demostró que realmente no albergaba intenciones maliciosas. Gran hermano Lan, me salvaste la vida. Si tengo la suerte de tener éxito en la formación del núcleo, te lo pagaré. Por favor, cuídate, gran hermano Lan. Antes de irse, los ojos de Zhou Qingshuan se llenaron de lágrimas mientras le daba a Lan Chanan un sincero abrazo. No te preocupes, no voy a morir. Lan Chanan no podía estar seguro de cuánto afecto genuino tenía Zhou Qingshuan por él, pero sabía una cosa con certeza, ella no lo quería muerto. Si Lan Chanan muriera, la restricción de insectos GU plantada en el mar de conciencia de Zhou Qingshuan se activaría sin su magia para estabilizarlo, provocando que explotara. La restricción, dejada por 100 Above Zhou Gu, era una restricción de alto nivel que incluso un inmortal de formación central en etapa avanzada tendría dificultades para eliminar. Incluso si Zhou Qingshuan lograra alcanzar la formación central, no podría lidiar con ello. Solo si el propio Lan Chanan formara un núcleo y obtuviera las técnicas correspondientes sería posible levantar la maldición. La cordillera Black Fog no estaba lejos de la montaña Buki. En el futuro, Lan Chanan ampliaría el intervalo entre la activación de la maldición. Zhou Qingshuan solo necesitaría visitarlo una vez al año, o Lan Chanan podría acercarse a la familia Zhou y lanzar su hechizo desde lejos para mantener la restricción. Las posibilidades de esta mujer de formar un True Yan son escasas. Después de que Zhou Qingshuan se fue, los ojos de Lan Chanan parpadearon mientras caía en pensamientos profundos. Después de la eliminación del Soul GU de las 100 moradas, el mar de conciencia de Zhou Qingshuan resultó dañado. Además de eso, había sufrido lesiones en sus cimientos por parte del inmortal Wanglong, lo que obstaculizaría su formación del núcleo. La presencia de la restricción del insecto GU también fue una carga psicológica constante. Era como una espada invisible que colgaba sobre su cabeza y siempre amenazaba con caer. Me pregunto qué tan avanzados están los planes de la familia Zhou para la formación del núcleo, reflexionó Lan Chanan con cierta curiosidad. Por sentido de decoro, no había sido lo suficientemente codicioso como para obligar a Zhou Qingshuan a entregar sus materiales de formación central. Además, la mayoría de esos recursos provenían de los esfuerzos de la familia Zhou, no del alijo personal de Zhou Qingshuan. La influencia de la familia Zhou no fue débil. Tenían una bestia espiritual de tercer rango en el nivel True Dan, incluso si se acercaba al final de su vida. Probablemente también tenían más de una bestia espiritual de casi tercer rango. A Lan Chanan no le faltaban pastillas de condensación de cristal. A menos que fuera una píldora de condensación de cristal superior que pudiera mejorar la calidad del núcleo formado, no había mucho que lo tentara. Ya tenía una auténtica píldora de condensación de cristal, así como más del 80% de los materiales necesarios para refinar otra. Estos materiales procedían originalmente del hermano mayor Zuo, el pescador nocturno. Inicialmente, había sido alrededor del 70% de los materiales necesarios, pero a lo largo de los años, Lan Chanan había reunido 1 o 2 ingredientes raros más, lo que elevó el total a más del 80%. El ingrediente más crítico, la flor de luna mística de 7 corazones, había sido visto en manos del inmortal Wanglong durante una transacción, pero no había habido más noticias desde entonces. Lan Chanan no estaba demasiado obsesionado con obtener la Moonflower mística de 7 corazones. Tenía suficientes ingredientes auxiliares raros en su colección como para colaborar potencialmente con otros en el refinamiento de la píldora, o podía cambiarla directamente por una píldora de condensación de cristal. Para un cultivador de Foundation Establishment en etapa avanzada, intercambiar pastillas de condensación de cristal con otros implica un riesgo considerable. Sin embargo, si es con un cultivador Fektean, sería algo más seguro. 6 meses después. En la cima de Little Turtle Peak, estalló una oleada de poder mágico de 9ª capa que refinaba Eli. Un gran avance. En una pequeña cabaña de madera en la montaña, Yifen estaba sentado con las piernas cruzadas, canalizando su energía con una expresión alegre en su rostro. Antes de llegar a la montaña Buki, había pasado años estabilizándose en la 8ª capa de Chi Refining. Durante el año pasado, su vida había sido una montaña rusa, desde ser perseguido y buscado por la secta hasta escapar por poco de la muerte y luego convertirse en cuidador en Little Turtle Peak.
con acceso al entorno superior de un sitio de cultivo de vetas espirituales de segundo rango y la guía y recompensas de un experto en el establecimiento de fundaciones en etapa avanzada, y Feng, que tenía una base sólida, había logrado un rápido progreso, llegando a la 9ª capa de refinación de I antes de lo que esperaba. La aptitud de este niño es promedio, apenas tiene raíces espirituales de nivel medio, pero su determinación y fortaleza mental no son malas. Todavía le queda algo de potencial. En la sala de fabricación de talismanes, Lan Chanan había tomado nota del avance de Yifeng. Sintió una ligera sensación de gratificación porque uno de los descendientes de su padre adoptivo estaba resultando ser una plántula inmortal decente. En la sala del talismán, Lan Chanan retiró su atención y se centró en el antiguo pincel talismán de color gris verdoso que tenía en la mano, sumergiéndolo en la tinta espiritual carmesí. Con trazos rápidos y fluidos, comenzó a inscribir un talismán en el papel de talismán de casi tercer rango. Después de mucho tiempo, se formaron intrincadas runas y patrones en el papel del talismán, una luz brillante que conectaba todo el diseño. Una poderosa presión espiritual brilló en la habitación, suficiente para hacer temblar de miedo el corazón de cualquier cultivador del establecimiento de la fundación. Se había creado con éxito un talismán de casi tercer rango. Con el cultivo y el sentido espiritual actuales de Lan Chanan, su tasa de éxito en la elaboración de talismanes de casi tercer rango era bastante alta. La única limitación era la escasez de materiales. En cuanto a los verdaderos talismanes de tercer rango, todavía faltaban tanto su sentido espiritual como su poder mágico, especialmente su poder mágico. Hace 2 años, había comprado un trozo de madera espiritual de tercer rango de grado medio en una subasta, pero aún no lo había usado. De vez en cuando, lo alimentaba con su poder mágico. Lan Chanan ya había deducido que, dada su condición actual, en el mejor de los casos podría crear un talismán o talismán de tesoro de tercer rango bajo, aunque el resultado sería inestable y algo derrochador. Los talismanes del tesoro que había estado alimentando a lo largo de los años ya habían alcanzado el poder de los talismanes de tercer rango bajo, y tenía más de 10 de ellos. No eran particularmente escasos. Así, Lan Chanan planeó esperar unos años más hasta estar en mejores condiciones y las circunstancias fueran más favorables antes de intentarlo. Por ejemplo, reemplazar su actual pincel de talismán de casi tercer rango por un verdadero bolígrafo de talismán de tercer rango aumentaría sus posibilidades de éxito. El abuelo Lan, el antepasado de la familia Zeng, está aquí para visitarnos. 3 días después, Yifeng, habiendo estabilizado su nuevo nivel de cultivo, entró en la mansión de la cueva para informar. «Déjalos entrar», dijo Lan Chanan con calma, barriendo su sentido espiritual por la puerta exterior. Durante años, la familia Zeng había actuado como sus ojos y oídos, haciendo recados, reuniendo materiales y, ocasionalmente, manejando tareas que requerían discreción. Zeng saluda al maestro talismán Lan. Zeng Centipede parecía viejo y demacrado, su piel oscura y desgastada, su figura otrora corpulenta ahora encorvada. Detrás de él había un erudito de mediana edad, guapo y refinado. Fue el antepasado recién ascendido del establecimiento fundacional de la familia Zeng de Apricot Villa, Zeng, y ahora se desempeña como gran anciano de la familia. Zeng estaba en la etapa inicial del establecimiento de la fundación y era un maestro de talismán de segundo rango, habiéndose cruzado con Lan Chanan 1 o 2 veces. Fue el sucesor que Zeng Centipede había cultivado minuciosamente durante años. «Compañero taoísta Zeng, ¿ha tomado su decisión?», preguntó Lan Chanan. «Cuando era joven, luchaba y me batió en duelo con otros con frecuencia, dejando atrás muchas heridas ocultas. Solo me quedan 20 o 30 años de vida. Si puedo reducir la carga de mi familia llevando esta vieja vida al campo de batalla, entonces valdrá la pena». Zeng Centipede sonrió, aunque su sonrisa, una vez feroz y aterradora, ahora parecía cansada en su rostro envejecido. «Entonces les deseo éxito en el frente, para la defensa del mundo de cultivo del reino de Liang y para el beneficio de sus descendientes». Lan Chanan no intentó disuadirlo. Podía sentir la determinación de Zeng Centipede de morir. Tanto para la familia Zeng como para Zeng Centipede, esta era probablemente la mejor opción. Hace 3 meses. El ejército del reino de Liang había sufrido una derrota devastadora en el frente y las fuerzas cultivadoras del reino de Feng habían violado la frontera sur. El ejército del reino Feng,
liderado por la secta del Sol Dorado, había invadido oficialmente el territorio del reino Liang. Una de las 7 grandes familias, la familia Jian, vio conquistadas sus tierras ancestrales, sufriendo grandes pérdidas. Si no hubieran sido evacuados a tiempo, habrían sido aniquilados. Desde entonces, las tierras ancestrales de la familia Jian se habían convertido en una base clave para las fuerzas del reino Feng. Con las llamas de la guerra extendiéndose profundamente en el reino de Liang, el destino de cada fuerza de cultivo estaba ahora entrelazado con el resultado del conflicto. Las sectas del reino de Liang habían intensificado sus esfuerzos de reclutamiento. Las familias del establecimiento de la fundación, como la familia Zheng, debían enviar un cultivador del establecimiento de la fundación o varios cultivadores de Chiefaneng en etapa avanzada, incluidos maestros de talismán, alquimistas y otras personas capacitadas, para apoyar las líneas del frente. Zheng Centipede, al ser cultivador del establecimiento de la fundación, permitiría a su familia enviar menos personas si él personalmente fuera al frente. De lo contrario, la pérdida de muchos cultivadores jóvenes sacudiría los cimientos de la familia. Maestro Talismán Lan, aquí está la información de guerra más reciente que hemos recopilado. Zheng Zheng le entregó respetuosamente un comprobante de jade a Lan Chanan. En el pasado, Zheng Centipede siempre había manejado estas tareas personalmente. Lan Chanan aceptó el comprobante de jade y examinó la información que contenía. La familia Zheng fue solo una de las muchas fuentes de las que obtuvo información. Para obtener actualizaciones más críticas, Lan Chanan visitaba ocasionalmente el pabellón Tianxi. Hasta ahora, no ha habido una confrontación directa entre el reino Liang y los verdaderos monarcas del alma naciente del reino Feng. Así es. Solo hemos escuchado que el maestro Luo tuvo un breve enfrentamiento con el verdadero monarca del alma naciente de la secta del Sol Dorado, pero ambos lados fueron cautelosos, respondió Zheng Zheng. Lan Chanan asintió levemente. Si los verdaderos monarcas del alma naciente lucharan, el puro poder y la devastación serían imposibles de ocultar. Hace años, a través de información de primer nivel del pabellón Tianxi, Lan Chanan se enteró de que el verdadero monarca del alma naciente del Palacio de Salida de Incendios había resultado gravemente herido y apenas había escapado de la muerte. Le llevaría al menos 20 años recuperarse por completo. Según la línea de tiempo actual, es probable que las heridas del maestro Luo aún no hayan sanado por completo, lo que lo deja lejos de su condición máxima. El verdadero monarca del alma naciente de la secta del Sol Dorado, por otro lado, no tenía heridas conocidas y estaba en un estado mucho mejor, pero no había aprovechado la situación. Lan Chanan sintió que la secta Sol Dorado tenía como objetivo lograr sus objetivos estratégicos conservando al mismo tiempo su fuerza, probablemente en anticipación de desarrollos futuros. Media hora más tarde, Lan Chanan concluyó un intercambio con los 2 cultivadores del establecimiento de la fundación de la familia Zheng. Les vendió algunos talismanes de segundo rango, junto con un títere de bajo grado de segundo rango. Antes de irse, Zheng Centipede hizo una solicitud y le pidió a Lan Chanan que continuara cuidando a la familia Zheng en el futuro. Ahora que Lan Chanan había llegado a la última etapa del establecimiento de la fundación, era considerado un gran cultivador dentro de su rango y tenía fuertes conexiones dentro del valle de Jinjun. La familia Zheng veía a Lan Chanan como su pilar de apoyo, tratándolo con el máximo respeto y siguiendo su ejemplo. Sin embargo, Lan Chanan solo pudo disculparse en silencio. Su ayuda a la familia Zheng probablemente terminaría aquí. El destino de Zheng Centipede le recordó a Lan Chanan a la familia Mu del lago Feiyue. La familia Mu tenía muchos cultivadores jóvenes y había enviado a varios de ellos al frente. Lierin también había sido reclutado. Afortunadamente, no lo habían enviado a las partes más peligrosas del campo de batalla. En cambio, se le había asignado mantener el orden y la seguridad en la retaguardia, eliminando a los exploradores enemigos de las fuerzas de cultivo del reino Feng. Esto se debió a sus conexiones dentro de la secta, que le habían ayudado a conseguir un papel más seguro. Unos días después, un talismán de transmisión voló desde el pico Xiao Pan. Lan Chanan lo captó y escuchó la voz contenida en su interior, una sonrisa que se extendía por su rostro. ¿Jian Yechen resultó gravemente herido en el frente y escapó con vida por poco? La familia Jian había perdido sus tierras ancestrales. Algunos miembros del clan huyeron y otros murieron. Esta vez,
Jian Yechen había suavizado considerablemente su tono, enviando un mensaje a través de sus familiares de que estaba dispuesto a venir a la montaña Buki para discutir los asuntos con sinceridad. Al recordar lo audaz que había sido Jian Yechen en sus demandas anteriores, Lan Chanan pareció ver a un joven completamente derrotado por las duras realidades de la vida. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C204, 7 días y 7 noches. 5 o 6 meses después. Pasó el primer año de fundación en etapa avanzada de Lan Changan, alcanzando la edad de 141 años. Ciertos genios en ascenso de la secta podrían haber nacido 100 años más tarde que él. Al mismo tiempo, la tortuga de agua profunda se acercaba a su centenario. Debido a su naturaleza de crecimiento lento, la tortuga de agua profunda normalmente tardaría entre 1 y 200 años en avanzar al segundo rango. Por supuesto, hubo excepciones, como el encuentro con tesoros legendarios del cielo y de la tierra, que podrían acelerar significativamente su cultivo. Algunos especuladores, como la familia Zhou, la bestia domadora, se preguntaron si Lan Chanan poseía un método o secreto especial. Sin embargo, con la fuerza y las conexiones actuales de Lan Chanan, proteger algunos secretos ya no era un desafío. La velocidad de avance de una tortuga de agua profunda como esta todavía era relativamente lenta, lejos de la mayoría de las mascotas espirituales o bestias demoníacas del mismo rango de linaje. La mayor fortaleza de la tortuga de agua profunda era su defensa, aunque sus capacidades ofensivas eran deficientes. Para las potencias más grandes y los cultivadores de élite, su atractivo no era muy alto, su aumento no produjo muchos beneficios. Su mayor ventaja era su longevidad, muy superior a la de la mayoría de los seres vivos. Poco después de que la tortuga de agua profunda cumpliera 100 años, Jian Yechen finalmente llegó a la montaña Buki. Él no vino solo. Lo acompañaban algunos jóvenes cultivadores de Irrefining de la familia Jian. Pido disculpas por hacer esperar tanto a Feixiu. Pasé varios meses recuperándome de mis heridas y, después de resolver los asuntos de mi familia, me retrasé aún más. En el pico Xiaopan, Jian Yechen ahuecó sus manos disculpándose. Vestido con una lujosa túnica morada, sus cejas parecidas a espadas y sus ojos estrellados conservaban su belleza, aunque ahora parecía más fatigado, como si hubiera envejecido 5 o 6 años desde la última vez que se conocieron. Si bien sus rasgos no eran tan juveniles como antes, su otrora delicadeza también había disminuido significativamente. Es comprensible. He oído hablar de las desgracias que le han sucedido a la familia Jian. Con una sonrisa elegante, el Abasi condujo con gracia a Jian Yechen a la cueva. Lan Chanan, observando desde Little Turtle Peak, observó la escena pero no se unió a ellos de inmediato. El asunto de que Feixiu recuperara sus recuerdos fue un asunto personal, cuya verdadera naturaleza era desconocida para los forasteros. Dentro de la cueva que habita en el pico Xiaopan, después de una discusión secreta que duró casi una hora, Siman Rong escoltó a Jian Yechen fuera. Compañero taoísta Jian, por favor espere aquí en la montaña Buki 2 días más mientras pienso en todo. Esa noche, Jian Yechen y su séquito se instalaron en las habitaciones de invitados en la montaña Buki. Más tarde esa noche, Feixiu llegó a Little Turtle Peak para una discusión privada con Lan Chanan. Esta vez, Jian Yechen no hizo ninguna exigencia escandalosa, como pedir materiales para la formación del núcleo. Sin embargo, sus peticiones aún están lejos de ser modestas, informó Siman Rong. Jian Yechen tenía 2 condiciones. La primera fue comprar un lote de suministros de guerra a un precio reducido. Entre ellas se encontraban formaciones, talismanes y píldoras, con un valor total superior a 20,000 piedras espirituales. Sin embargo, Jian Yechen ofreció pagar solo el 60% del precio de mercado. La segunda solicitud fue que algunos de los descendientes más jóvenes y prometedores de la familia Jian, y Refining, se trasladaran a la montaña Buki. Durante la guerra, el Abasi tendría que garantizar su seguridad y brindarles acceso a la vena espiritual para su cultivo, por un periodo no superior a 20 años. Las condiciones propuestas por Jian Yechen estaban alineadas con la situación actual de la familia Jian. Jian Yechen tiene un ojo agudo. La ubicación de la montaña Buki la convierte en un lugar ideal para que los miembros más jóvenes del clan busquen refugio, comentó Lan Chanan después de un breve momento de reflexión.
La montaña Buki estaba ubicada en la región central del reino de Liang, al noroeste. Justo al norte se encontraba la cordillera de la Niebla Negra. Actualmente, la guerra en el mundo del cultivo se concentraba a lo largo de la frontera sur del reino de Liang, por lo que no llegaría a las áreas centrales controladas por el Palacio de Salida de la Llama en el corto plazo. La montaña Buki tampoco estaba lejos del centro del reino de Liang, con rutas fáciles para retirarse hacia el norte y el oeste, y estaba bien conectada en términos de información. Además, como bastión de los cultivadores sueltos, incluso si el reino de Liang sufriera una gran derrota, era poco probable que la montaña Buki se convirtiera en un objetivo principal de los cultivadores del reino de Fen. Después de discutir el asunto, Lan Chanan y Feri sí aceptaron en principio las condiciones de Jian Yechen, aunque planeaban negociar un mejor precio. Por cierto, en su camino a la montaña Buki, Jian Yechen fue interceptado por espías del mundo de cultivo del reino Fen. Fue reclutado temporalmente por los cultivadores del Palacio de Salida de la Llama, lo que lo retrasó, agregó el Hadasi. ¿Espías de un país enemigo? Lan Chanan se dio cuenta de que el reino de Liang era ahora más caótico que en años anteriores, con peligros ocultos acechando por todas partes. Incluso en la parte trasera, la seguridad no estaba garantizada. A medida que la guerra se prolongaba, más espías y exploradores de las fuerzas de cultivo del reino de Fen se infiltrarían profundamente en el territorio del reino de Liang, provocando problemas y creando caos. Esto sugirió que había espacio para que las herramientas de formación y los talismanes se apreciaran en valor. 2 días después. Después de más negociaciones entre Ferris y Jian Yechen, llegaron a un acuerdo. Ambas partes fueron sinceras en sus tratos y ninguna de ellas era del tipo que regateaba sin cesar sobre cada pequeño detalle, por lo que las negociaciones no duraron mucho. El Hadasi aceptó proteger a los miembros más jóvenes de la familia Jian durante 15 años, lo mejor que pudo. Los suministros de guerra, compuestos principalmente por formaciones y talismanes, se vendieron con un descuento del 30% respecto a los precios del mercado. Esta vez, Lan Chanan estuvo presente y también se comprometió a proporcionar algunos talismanes a precios relativamente bajos. En cuanto al proceso de restauración de la memoria, Ferris sí le pidió a Lan Chanan que actuara como su protector, para protegerse contra posibles accidentes. El término protector era más bien un eufemismo para observador. Jian Yechen aceptó de mala gana y dijo, en circunstancias normales, no mostraría este tesoro a los forasteros, y mucho menos correría el riesgo de agotar su energía espiritual. Espero que ustedes dos guarden esto para ustedes mismos y hagan un juramento de demonio del corazón. Lan Chanan y Ferris sí estuvieron de acuerdo y, a cambio, le pidieron a Jian Yechen que hiciera el juramento correspondiente para mantener confidenciales los detalles de su transacción. Después de que se hicieron los juramentos, el Hadasi activó una cámara secreta para que Jian Yechen la usara para restaurar sus recuerdos. Dentro de la cámara, los tres estaban sentados con las piernas cruzadas sobre colchonetas de meditación. Jian Yechen y Siman Rong se sentaron uno frente al otro. Activa. Jian Yechen cantaba, formando sellos de manos mientras una oleada de energía espiritual emanaba de él, excediendo con creces el rango típico del sentido espiritual de un cultivador del establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Zumbido. Una piedra de jade translúcida de color verde pálido flotaba sobre su palma, irradiando suaves ondas de luz verde. Jian Yechen señaló con el dedo y el jade se encogió al tamaño de una palma, presionándose contra la frente del Hadasi. ¿Un tesoro del alma Dao? Al menos de tercer rango de grado medio, señaló Lan Chanan, observando las pequeñas grietas en la superficie del jade, lo que indica su energía espiritual disminuida. ¡Qué desperdicio de un objeto precioso! Lan Chanan suspiró interiormente, adivinando la función general de este tesoro del alma Dao. Probablemente tenía la capacidad de nutrir y reparar el alma, mejorar temporalmente el sentido espiritual o defenderse de ataques espirituales durante el combate. Sin embargo, debido a las propias limitaciones de Jian Yechen, había agotado continuamente el poder del jade sin poder nutrirlo hasta su máximo potencial, lo que llevó a la pérdida gradual de su esencia espiritual. Quizás el tesoro ya había sido dañado cuando Jian Yechen lo adquirió por primera vez. Mientras Jian Yechen lanzaba su hechizo, las ondas translúcidas de luz verde fluían como agua hacia la frente del Hadasi, entrando en su mar de conciencia. El Hadasi se mantuvo tranquila y serena, sin mostrar signos de incomodidad.
El sentido espiritual de Lan Chanan era mucho más fuerte que el de Jian Yechen, y vigilaba de cerca para asegurarse de que Jian Yechen no intentara ningún truco. Jian Yechen tenía un tesoro de alma Dao, sus sentidos eran agudos y detectó vagamente la presencia de un sentido espiritual que estaba más allá del suyo. Su corazón estaba en shock, lo que le provocó un sudor frío en la espalda. Sus acciones se volvieron aún más cautelosas, sin atreverse a tocar las partes más profundas del mar de conciencia del Hadasi. Jian Yechen se había atrevido a venir solo a la montaña Buki, confiado en sus habilidades para enfrentar a 2 cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada, particularmente debido a su fuerte sentido espiritual. Un poderoso sentido espiritual a menudo daba a los cultivadores una ventaja en el combate, permitiéndoles anticipar los movimientos de un oponente y mejorar el poder de sus armas mágicas o tesoros. Ahora, sintiendo una presencia espiritual incluso más fuerte que la suya, posiblemente en el nivel del falso Dan, Jian Yechen se dio cuenta de que la montaña Buki era mucho más formidable de lo que había anticipado. Esta constatación le hizo tomar conciencia del importante riesgo que había asumido. Lan Chanan era consciente de que Jian Yechen podría haber notado la presencia de su sentido espiritual, pero no estaba particularmente preocupado. Primero, Jian Yechen no podía estar seguro de que el poderoso sentido espiritual viniera de Lan Chanan. Era muy posible que un cultivador de Fake Gen estuviera escondido dentro de la montaña Buki. En segundo lugar, a Lan Chanan solo le quedaban 2 asuntos importantes por resolver dentro del mundo de cultivo del reino de Liang, ambos relacionados con sus planes de formación central, siendo la antigua ruina uno de ellos. Una vez resueltos esos asuntos, planeó huir a otro país. Incluso si su verdadera fuerza fuera parcialmente revelada, no importaría mucho. Mientras Jian Yechen continuaba sus esfuerzos por restaurar los recuerdos, gastó una cantidad considerable de energía mental. Aproximadamente cada mediodía necesitaba detenerse y meditar durante varias horas para recuperarse. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado 7 días. En el cercano Little Pell Peak. ¿Han pasado 7 días y Ferrisher y los demás aún no han salido? Jeffrey murmuró confundido mientras miraba la formación sellada que rodeaba el pico Xiaopan. La cueva de Ferris y en el pico Xiaopan era conocida por no permitir que los cultivadores masculinos pasaran la noche allí, a excepción de Lan Chanan, quien una vez había sido su amante. Incluso entonces, Lan Chanan nunca se había quedado más de una noche. Habían pasado ya 7 días y 7 noches. 2 hombres y una mujer habían estado encerrados en la cueva sin salir, lo cual era bastante inusual. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, 3 figuras finalmente emergieron de la cueva donde se encuentra el pico Xiaopan. Lan Chanan y Ferris sonrieron mientras escoltaban a Jian Yechen fuera. Espero que ambos cumplan su palabra, dijo Jian Yechen, pálido y enfermo. Echó un último vistazo a los 2 antes de volar lejos del pico Xiaopan. Compañero taoísta Jian. Cuando Jian Yechen pasó por Little Pell Peak, Jeffrey lo saludó e intercambió algunas palabras educadas. Silbido. Jian Yechen se ve tan pálido y sus movimientos parecen inestables como si hubiera sufrido una pérdida de vitalidad. Jeffrey jadeó en estado de shock mientras veía al apuesto cultivador alejarse volando. Su mente se aceleró, reconstruyendo el hecho de que los 3 habían estado dentro de la cueva durante 7 días y 7 noches. Su expresión se volvió cada vez más colorida. Compañero taoísta, sí, tómate un tiempo para descansar y recuperarte, le dijo Lan Chanan al Hadasi después de intercambiar algunas palabras. Luego voló lejos del pico Xiaopan. Sintiendo que alguien lo observaba, miró hacia Little Pell Peak. Compañero taoísta Lan, gritó Jeffrey torpemente, ofreciendo un saludo distante. Después de que Lan Chanan regresó a Little Turtle Peak, Jeffrey no pudo evitar admirarlo. El cultivo de la técnica que nutre la vida por parte de su compañero taoísta Lan debe ser extraordinario. Después de 7 días y 7 noches, parece completamente imperturbable, a diferencia de Jian Yechen, a quien claramente le falta resistencia. Verdaderamente un hombre de gran resistencia, pensó Jeffrey con profundo respeto. Unos días después, Siman Ron visitó Little Turtle Peak para discutir la situación con Lan Chanan en privado. ¿Cómo te sientes, compañero taoísta, sí? Preguntó Lan Chanan. Mi mar de conciencia se ha estabilizado y he recuperado muchos de mis recuerdos, incluidos algunos detalles sobre el interior de las antiguas ruinas,
respondió Simán Rom. Después de una breve vacilación, añadió, pero no puedo estar segura de que todos mis recuerdos hayan regresado. Recuperar los recuerdos clave es lo importante. Lan Chanan la tranquilizó. Me gustaría confirmar algo, sin embargo. La voz de Simán Rom era suave y gentil, con cierta calidez y encantó a pesar de su comportamiento típicamente digno. ¿Cómo planeas confirmarlo? Lan Chanan preguntó, manteniendo la compostura. Compañero taoísta Lan, ¿crees que soy hermosa? Sir Monmouth se inclinó suavemente más cerca. Su rostro plateado se sonrojó con un toque de rosa. Vestida con un vestido blanco luna, su figura elegante y refinada exudaba un aire de elegancia de alta clase. Levantó ligeramente el dobladillo de su falda y, con un delicado balanceo de sus caderas, se sentó en el regazo de Lan Chanan. Lan Chanan sintió una ola de familiaridad que lo invadió. Rápidamente recordó que así era exactamente como ella se había comportado hace años, durante su primer encuentro íntimo. En aquel entonces, Simán Rom, para romper la restricción en el mar de la conciencia, había intentado seducir a Lan Chanan. ¿Estás segura de esto, Ada sí? Lan Chanan preguntó con una sonrisa irónica, envolviendo su brazo alrededor de su cintura. La escena reflejaba la del pasado. Pero esta vez no hubo ninguna pretensión de hacerse el difícil. Las mejillas de Simán Rom brillaban con el brillo del rocío de la mañana mientras apoyaba su cabeza contra el pecho de Lan Chanan. Su aroma era como el fragante jazmín que florecía de noche llenando la habitación. Fuera de la cueva, la luz de la luna era especialmente encantadora. Con el paso del tiempo, las horquillas de Simán Rom se torcieron y su delicado aliento cargó con una suave fragancia a medida que su rostro se volvía más radiante con una intensidad enrojecida. Al final, yacía flácida en los brazos de Lan Chanan. Una de sus delgadas y elegantes piernas levantadas en un hermoso arco, su zapato bordado se resbala, revelando su pie de jade pálido envuelto en medias blancas sedosas. A la mañana siguiente, Lan Chanan observó cómo Simán Rom enderezaba su vestido, luciendo completamente prístina y digna. Desde que fingió tener una relación con Zhou Qinzuan, esta fue la primera vez que volvió a tener intimidad con Ferisi. Tal vez fue la restauración de sus recuerdos, con sentimientos tanto del pasado compartido como del presente fusionados, lo que rompió la barrera entre ellos. Anoche fue la última vez. La mirada clara de Simán Rom era inusualmente serena y, en ese momento, se parecía al mismo maestro de formato tranquilo y sereno que había conocido hace 70 años en la montaña Buki, cuando estaba tan tranquila como un crisantemo en flor. Lo entiendo. A partir de ahora no seremos más que compañeros taoístas. Lan Chanan ya había sentido que la indulgencia de anoche era una despedida final a su fugaz romance. Con el inmenso atractivo de la antigua ruina, incluso los cultivadores que habían sido verdaderos compañeros durante 100 años podían volverse unos contra otros en busca de mayor poder. Para ser honesto, Lan Chanan ya estaba aliviado de que Ferrisher no hubiera intentado apuñalarlo por la espalda durante sus momentos íntimos. Habiendo vivido múltiples vidas y presenciado innumerables traiciones, Lan Chanan había permanecido cauteloso todo el tiempo. Su cuerpo, refinado al nivel de un cultivador de Fektean, y la resistencia de su técnica evergreen al veneno garantizaron que, incluso con precauciones implementadas, no sería víctima de ningún crimen. Los asuntos privados y los negocios son dos cosas distintas. Eso es lo que dijo una vez su compañero taoísta Lan. El hada sí sonrió encantadoramente. La antigua ruina fue algo que descubrí. Sin un conocimiento profundo de las formaciones, sería imposible romper sus defensas. En cuanto a las ganancias internas, las dividiremos 60 y 40. ¿Tiene alguna objeción, compañero taoísta Lan? Como alguien que se unió a mitad de camino como asistente, estoy más que satisfecho con el 40%, respondió Lan Chanan sin problemas. En verdad, acuerdos verbales como estos tenían poco peso. A menos que toda la expedición transcurriera sin problemas y sin ninguna controversia, no había garantía. Dentro de la antigua ruina podían surgir situaciones inesperadas en cualquier momento. Al final, lo que realmente importaba era la fuerza. Muy bien. Pasemos los próximos 2 meses preparándonos. Después de eso, nos dirigiremos juntos a la cordillera de la Niebla Negra. Con eso, el hada sí se fue con gracia. Lan Chanan reflexionó por un momento.
Una vez restaurados sus recuerdos, Frasier ahora comprendía mejor las antiguas ruinas y probablemente hacía ciertos preparativos con anticipación. Desde esta perspectiva, ahora tenía más control sobre la situación. Hace años, ese cultivador de Fektian conocido como Immortal había plantado una restricción en Frasier, intentando controlarla. Al final, encontró su fin en las antiguas ruinas. Los ojos de Lan Chanan parpadearon mientras contemplaba el pasado. En ese momento, Frasier había negado cualquier participación en la muerte del cultivador, alegando que no fue culpa suya. Pero teniendo en cuenta que su vida había sido amenazada, incluso si hubiera sido su plan, nadie podía culparla. En los 2 meses siguientes, Lan Chanan comenzó a hacer preparativos. Hizo un inventario de sus armas mágicas, tesoros, talismanes, marionetas y pastillas. En la actualidad, tenía alrededor de 20 talismanes regulares de casi tercer rango. También tenía más de 40 talismanes del tesoro, todos los cuales excedían el poder de los talismanes de rango cuasi tercero. Entre ellos había unos 10 talismanes del tesoro creados utilizando madera espiritual de tercer rango como medio, todos con una potencia al menos equivalente a la de tercer rango bajo. También tenía varios títeres de segundo rango de primer nivel. Si bien Lan Chanan carecía de la experiencia y los materiales para crear verdaderos títeres de tercer rango, había logrado crear un títere con capacidades defensivas equivalentes a un tesoro de casi tercer rango. Además, tenía varias pastillas preciosas que podían aumentar temporalmente su poder mágico. Un mes después, sus preparativos estaban completos. Fue en ese momento cuando llegó una carta urgente desde la Villa Apricot, entregada en Little Turtle Peak. Sen Centipede murió en el frente. Lan Chanan leyó la carta en voz alta, con la voz suave mientras murmuraba las palabras. Contacto, 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C205, golpeado al pie de la letra. Al noroeste de la ciudad inmortal de Wanglong. Una ligera niebla cubría la ilimitada y oscura cadena montañosa. Un barco espiritual de segundo rango atravesó el cielo y disminuyó gradualmente su velocidad a medida que se acercaba a las afueras de la cordillera Black Fog. A bordo, un hombre y una mujer estaban uno al lado del otro, ambos vestidos con túnicas negras y pareciendo una pareja de mediana edad del Foundation Establishment. Compañero taoísta Lan, los riesgos de este viaje podrían no ser menores que aventurarse en un campo de batalla. ¿Has hecho algún arreglo final? Sir Monmouth, vestida con un vestido negro, se había disfrazado, haciendo que sus rasgos fueran menos visibles. No tengo familia ni descendientes, así que no hay nada que arreglar, respondió Lan Chanan con indiferencia. ¿Por qué? Después de asistir al funeral de su compañero taoísta Zeng, verlo despertó algo en ti, Ada, ¿sí? ¿Has dejado asuntos sin resolver? Hace apenas unos días, Lan Chanan y Siman Rong partieron de la montaña Buki para asistir al funeral de Sen Centipede. Aunque Siman Rong no conocía bien a Sen Centipede, usó el funeral como excusa para salir, permitiéndoles a los dos dirigirse en secreto hacia las antiguas ruinas de la cordillera de la Niebla Negra. Durante el funeral, la aparición de 2 cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada, incluso brevemente, le dio a la familia Zeng un gran rostro y disuadió a enemigos potenciales. En la casa ancestral de la familia Zeng, los dos aprendieron un detalle sombrío. Sen Centipede había muerto en el campo de batalla y nadie había recuperado siquiera su cuerpo. Sus huesos habían desaparecido sin dejar rastro. Los peligros de explorar ruinas antiguas rivalizaban con los del campo de batalla. Si encontraran desgracia, podrían morir sin dejar ningún cuerpo atrás, sufriendo el mismo destino que Sen Centipede. Al igual que tú, compañero taoísta Lan, yo también estoy sin apegos, sonrió suavemente Siman Rong, y luego sugirió, ¿por qué no hacemos un pacto? Si uno de nosotros encuentra un final prematuro, el otro ayudará a recuperar el cuerpo y ofrecerá entierro, siempre y cuando no ponga en peligro su propia vida. Y por supuesto, la parte sobreviviente heredará las posesiones del difunto. Lan Chanan aceptó el pacto y le aseguró, con tu talento en formación, y suponiendo que no dejes que la codicia te domine, creo que ambos saldremos con vida. A medida que se adentraban más en la cordillera de la Niebla Negra, los dos redujeron la velocidad y volaron justo por encima de las copas de los árboles. Parece que aquí hay más cultivadores de lo habitual, murmuró Lan Chanan. La cordillera de la Niebla Negra,
normalmente desprovista de actividad humana, ahora mostraba signos claros de aumento del tráfico. A lo largo de las grietas naturales de las montañas y el camino de sangre negra tallado por antiguos sabios, incluso vieron cultivadores de sectas custodiando ciertos puntos. Este fenómeno fue un resultado directo de la actual guerra de cultivo. Algunos cultivadores, que buscaban escapar del conflicto, habían huido a las afueras de la cordillera de la Niebla Negra. Entre las figuras con las que se cruzaron, algunas emanaban una fuerte intención asesina, probablemente fugitivos buscados por sus sectas. Medio mes después. A medida que avanzaban más, el número de cultivadores que encontraron disminuyó. La zona que atravesaban ahora era mucho más peligrosa que las afueras de la cordillera. Las bestias demoníacas ocasionales que encontraron eran básicamente de segundo rango, sin escasez de poderosas bestias demoníacas de segundo rango tardío. Su encuentro más peligroso fue cuando un pájaro demoníaco de casi tercer rango atravesó el cielo cercano. Estas bestias eran mucho más rápidas que los cultivadores de Fektean. Si uno se aferrara a ellos, sería casi imposible escapar. Afortunadamente, Lan Chanan reaccionó rápidamente y, junto con Siman Rong, se ocultaron y suprimieron sus auras a tiempo. Cuando llegué aquí en el pasado, las bestias que me rodeaban no eran tan poderosas, dijo Siman Rong, con el corazón todavía palpitando por la situación. Ella continuó liderando el camino basándose en su recuerdo de la ubicación de las ruinas. Estamos cerca, dijo Siman Rong medio día después cuando apareció a la vista un pico irregular. En lo profundo de los imponentes picos que se encontraban más adelante, Lan Chanan sintió un aura premonitoria. Era posible que un falso Yen o incluso un verdadero gran demonio de tercer rango acechara cerca. Afortunadamente, no necesitarían aventurarse mucho más profundamente, ya que las antiguas ruinas que Siman Rong recordaba estaban ubicadas no lejos de su posición actual. Los dos descendieron a un valle rodeado de imponentes picos. Abajo, un vasto pantano podrido que se extendía a lo largo de cientos de acres apareció ante ellos. Incluso desde la distancia, Lan Chanan podía oler el hedor repugnante que emanaba del pantano, resultado de los gases venenosos que emitía. Incluso un cultivador de Foundation Establishment se sentiría mareado después de inhalar solo una bocanada de los humos nocivos del pantano. El pantano era el hogar de varias criaturas venenosas, como serpientes, insectos y escorpiones, así como monstruosidades ocultas. Tanto los humanos como las bestias demoníacas tendían a evitar este lugar. Quizás fue el ambiente venenoso, pero el pantano parecía bloquear el sentido espiritual mucho mejor que el terreno rocoso común. Alguien ha estado aquí antes, dijo Siman Rong, con la mirada fija en un pico empinado adyacente al pantano y su expresión cambiando drásticamente. Las paredes de la montaña estaban cubiertas de enredaderas espinosas y malezas. En ese momento, Lan Chanan sintió una sensación espiritual fría y encubierta al sondear la zona. ¡Cuidado! Antes de que su advertencia hubiera salido completamente de su boca, varias figuras aparecieron en la empinada cima adyacente al pantano, con sus movimientos borrosos por la luz y la sombra. SHHH. 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 Una docena de extrañas semillas de loto de brillo negro parpadeaban en el aire, envolviendo a Lan Chanan y Siman Rong. La barrera protectora del maná de Lan Chanan, activada apresuradamente, logró bloquear solo 2 de las semillas de loto antes de romperse. Desgarra. La túnica negra de Siman Rong estaba rota, revelando un atisbo de su piel clara, aunque no había resultado herida. La superficie de esas semillas de loto negro estaba claramente cubierta de un veneno mortal. Un conjunto de armas mágicas especiales de grado supremo. El rostro de Siman Rong se puso serio cuando formó un sello de mano. La capa interior de su vestido negro, una túnica defensiva de grado supremo, emitía una barrera negra parecida al agua que envolvía todo su cuerpo. Lan Chanan invocó un escudo plateado que giró a su alrededor a gran velocidad, desviando varias más de las semillas de loto negro entrantes con una serie de sonidos agudos. Sin embargo, el ataque de las semillas de loto fue solo la primera ola. Justo detrás de ella, una espada voladora envuelta en fuego atravesó el aire, creando una enorme sombra de espada de fuego de 5 o 6 san de largo. Al mismo tiempo, un velo de seda parecido a una nube se expandió en el aire sobre ellos, formando un paraguas giratorio que emitía una poderosa fuerza de succión, amenazando con envolverlos a ambos desde arriba.
Estas dos armas mágicas de grado supremo estaban siendo manejadas por cultivadores del establecimiento de la Fundación en etapa intermedia, pero su coordinación en esta emboscada las convirtió en una amenaza significativa para Lan Chanan y Siman Rong. Y ese no fue el final. Por encima del pantano, de repente estalló una poderosa fluctuación de energía espiritual. Salir ilesos de Black Lotus Flash, de Lady Wei, no son cultivadores comunes y corrientes, comentó con un toque de sorpresa un joven alto y de nariz alta, con una capa, de pie en la empinada ladera de la montaña. Sus manos formaban sellos a medida que su poder mágico aumentaba. En el aire, una lanza de bronce con patrones antiguos flotaba siniestramente, exudando una presión cercana a la de un verdadero tesoro mágico. Un prototipo de tesoro mágico. Establecimiento de la Fundación en su etapa final máxima. Ahora Lan Chanan podía ver claramente a sus atacantes. Eran 4 cultivadores del establecimiento Fundación, cuyas formas anteriormente estaban ocultas por una formación de tercer rango. Solo se revelaron después de lanzar su ataque sorpresa. Aparte del joven de nariz alta en etapa avanzada del Foundation Establishment que empuñaba el prototipo del tesoro mágico, había una mujer hermosa, fría y de cabello largo que controlaba el conjunto de herramientas del loto negro. Su aura de cultivo rivalizaba con la de un verdadero discípulo de una de las sectas principales, aunque practicaba métodos de cultivo demoníacos. Los otros 2 eran Foundation Establishment en etapa intermedia, un hombre mayor y una mujer de mediana edad, empuñando la espada envuelta en fuego y el velo de nubes respectivamente. Antes, solo los 3 cultivadores de nivel inferior habían atacado y casi habían herido a Lan Chanan y Siman Rong. Ahora, el más fuerte de ellos, el joven de nariz alta, había activado su prototipo de tesoro mágico. Crack. El aire temblaba con un sonido atronador. La lanza de bronce se desdibujó y se disparó hacia adelante, atravesando el espacio mientras un rayo crepitaba a su alrededor, precipitándose hacia Lan Chanan con la presión del nivel de Fektean. Este ataque, siguiendo el ritmo de la emboscada, tenía el potencial de matar en el acto a un cultivador común y corriente del establecimiento de la Fundación en etapa avanzada. ¿Me tomaron por un blanco fácil? Lan Chanan, que recientemente había llegado al 7º nivel del establecimiento de la Fundación, tenía notablemente menos energía espiritual que Siman Rong, que estaba en la cima del establecimiento de la Fundación en etapa avanzada. Estaba claro que lo habían elegido como el eslabón más débil para morir rápidamente o resultar gravemente herido. Fingiendo pánico, Lan Chanan se colocó un talismán defensivo de segundo rango de primer nivel sobre sí mismo, agregando una capa de armadura de tierra dorada alrededor de su cuerpo. ¡Boom! La armadura de tierra se agrietó inmediatamente, atravesada por la lanza de bronce. El escudo plateado que flotaba frente a Lan Chanan parpadeó, su luz se atenuó rápidamente y estuvo a punto de caer. En el momento crítico, Lan Chanan convocó a un títere de segundo rango fuertemente blindado, que empuñaba un gran escudo. Con un fuerte estruendo, el títere logró bloquear la lanza de bronce, que ahora se había reducido a solo 2 o 3 décimas partes de su potencia original. SHHH. Lan Chanan inclinó la cabeza justo a tiempo para evitar una semilla de loto negro que le habían disparado sigilosamente. La semilla de loto negro no dio en el blanco, atravesó una gran piedra detrás de él y dejó un agujero profundo y corroído. Siman Rong no pudo evitar sudar en secreto por Lan Chanan. Y esto fue con ella haciendo todo lo posible para defenderse de los otros 3 cultivadores del establecimiento de la Fundación. Reflejos rápidos. La mujer fría y de cabello largo parpadeó sorprendida, claramente sin esperar que su sigilosa semilla de loto perdiera su objetivo después de que Lan Chanan aparentemente se hubiera agotado bloqueando el prototipo del tesoro mágico. Las técnicas del niño para salvarle la vida no son malas. El joven de nariz alta que controlaba la lanza de bronce también quedó en secreto sorprendido. Por lo general, cualquier otro cultivador de Foundation Establishment en etapa avanzada se habría visto obligado a sufrir una amarga derrota, tal vez incluso muriendo en el acto. Como mínimo, habrían tenido que pagar un alto precio. Sin embargo, Lan Chanan, a pesar de parecer estar en pánico, todavía estaba ileso. Compañero taoísta Lan, establezcamos una formación para lidiar con ellos. Siman Rong envió un mensaje, agitando su delicada mano mientras dejaba caer un disco de formación al suelo, seguido de varias banderas de formación.
En un instante, una neblina de viento y arena envolvió el área que los rodeaba. Ferricy, un maestro de las formaciones, había creado rápidamente una formación temporal de segundo rango de primer nivel. Esta formación temporal agotaría rápidamente las piedras espirituales en el disco de matriz y no podría durar mucho. El joven encapuchado con la lanza de bronce golpeó la formación con su prototipo de tesoro mágico, provocando que se sacudiera pero no lograra abrirse paso rápidamente. Con la formación como escudo, Lan Chanan y Siman Rong ya no temían verse abrumados por el grupo de cultivadores del establecimiento de la fundación. Invocaron sus propias armas mágicas para contraatacar, y Lan Chanan también desplegó varios títeres de segundo rango de grado superior para contraatacar desde la seguridad de la formación. Adasi, parece que alguien ya ha encontrado este lugar. ¿No dijiste antes que, aparte de Immortal, nadie más sabía la ubicación de estas ruinas? Han pasado décadas desde la última vez que estuve aquí. No conozco la situación actual. El escondite que dejé a la entrada de las ruinas debió haber desaparecido hace mucho tiempo. Lan Chanan y Siman Rong intercambiaron pensamientos en secreto. Parece que alguien ha restablecido una formación de tercer rango aquí. Es probable que las ruinas antiguas hayan sido descubiertas. Sospecho que estos cultivadores ni siquiera son los que están a cargo, añadió Ferricer. En su pelea, ambos se habían contenido por precaución. Sherman aún no había usado ninguna de sus cartas de triunfo, como su tesoro talismánico o su prototipo de tesoro mágico oculto. La poderosa rata excavadora de la tierra de Lan Chanan tampoco se había unido a la batalla. Después de tantos años, no sorprende que alguien haya encontrado este lugar, especialmente con la reciente afluencia de cultivadores a la cordillera de la Niebla Negra. En el valle junto al pantano, ambos bandos llegaron a un punto muerto temporal, incapaces de dominar decisivamente al otro. «Sois unos tontos inútiles». Una voz irritable y disgustada resonó desde debajo del pantano. ¡Boom! Una poderosa aura de Fekten estalló cuando el pantano lleno de veneno fue destrozado, revelando una figura imponente bañada por una luz azul. ¡Tan inmortal! Los 4 cultivadores del establecimiento de la fundación se inclinaron profundamente hacia el recién llegado. La luz azul se desvaneció, revelando a un hombre de mediana edad con cara cuadrada y barba espesa. ¿Tan inmortal? ¿Podría ser él el infame traidor del palacio de salida de la llama? El rostro de Siman Rong palideció mientras observaba la figura en el cielo y su respiración se volvió errática. Así que realmente hay un cultivador falso tan involucrado. Los 4 de ahora eran solo secuaces custodiando la puerta. Lan Chanan notó la tensión de Siman Rong. Esta Fektian Amoro fue la cultivadora de Fektian más fuerte que había conocido hasta ahora. En opinión de Siman Rong, ella y Lan Chanan podían defenderse de un cultivador común y corriente de Fektian, y tenían formas de escapar con vida. Pero este hombre no era un cultivador común y corriente de Fektian. Tan Immortal, un desertor de Flame Departing Palace, una vez derrotó a 2 cultivadores de Fektian sin ayuda de nadie, matando a uno de ellos en el proceso. Además de eso, todavía había 4 cultivadores del Foundation Establishment en etapa avanzada y media apoyándolo, todos los cuales no eran más débiles que ellos 2. Romper. Tan Immortal miró con frialdad la formación de abajo y casualmente golpeó hacia abajo con la palma de la mano, desatando una avalancha de energía de Fektian en forma de una mano gigante. ¡Boom! La formación de segundo rango de primer nivel se hizo añicos instantáneamente, exponiendo a Lan Chanan y Siman Rong. Ambos gruñeron de dolor mientras la sangre se agitaba. Sus cuerpos fueron empujados hacia atrás por la fuerza por las ondas de choque residuales, pero apenas lograron recuperar el equilibrio. Tan inmortal, este humilde. Sherman Rong comenzó a hablar, inclinándose ligeramente como para negociar. Tan Immortal se burló con desdén y formó otro sello de mano. Rugido. Un enorme torrente de agua con forma de cabeza de dragón se elevó por el aire, rugiendo mientras corría hacia Lan Chanan y Siman Rong, y su abrumadora fuerza sacudió su propia sangre. Las luces protectoras alrededor de sus armas mágicas defensivas de grado supremo parpadearon y se atenuaron en un instante, rompiéndose en 2 respiraciones bajo el asalto. Sin embargo, tanto Lan Chanan como Siman Rong tenían talismanes protectores como respaldo, lo que les permitía bloquear la fuerza restante del ataque del dragón de agua. La fuerza de este hombre está cerca de la etapa inicial de formación del núcleo,
evaluó internamente Lan Chanan. Tan Immortal frunció ligeramente el ceño y escupió una corriente de luz fría, que se transformó en un gobernante oscuro y de aspecto antiguo. Este era un verdadero tesoro mágico, que exudaba una presión cercana a la de un cultivador de Chul'dan. La regla negra giró sobre ellos, acumulando una luz azul profunda mientras flotaba sobre sus cabezas, creando la sensación asfixiante de un colapso inminente de la montaña. Un golpe de este gobernante podría fácilmente aplastar una montaña. La expresión de Lan Chanan se volvió sombría. Este hombre era mucho más peligroso que Yuanbu o Xian Jinglong. Dudaba que incluso sus talismanes defensivos de casi tercer rango pudieran resistir un golpe completo del tesoro mágico del hombre. El rostro de Sima Rong también palideció. Su delicada mano produjo un gran talismán azul grabado con una lanza de hielo intrincadamente detallada. Aún así, no se sentía completamente segura y preparó en secreto otro talismán protector de casi tercer rango. ¿Estás intentando hacer tal alboroto que todo el mundo conozca este lugar? De repente, una voz gruñona cortó la tensión. Inmortal. Maestro Wu. Desde la empinada ladera de la montaña conectada al pantano, una puerta de piedra se abrió y salió un anciano bajo y de barba negra. ¿Un segundo cultivador falso de Dan? El corazón de Lan Chanan se hundió. Si no se equivocaba, este segundo cultivador era un maestro de formación de tercer rango, probablemente el encargado de romper las defensas de las antiguas ruinas. ¿Quién sabía cuánto progreso habían logrado ya? Si hubieran llegado incluso un año o dos después, tal vez habrían descubierto que ya se había reclamado el mejor botín. Maestro Wu, ¿por qué estás aquí? Los ojos de Sherman se iluminaron cuando reconoció al anciano bajito y de barba negra, con la voz llena de sorpresa. Pequeño, sí, ¿eres tú? El maestro Wu entrecerró los ojos ante Sima Rong, momentáneamente confundido, antes de darse cuenta de quién era ella, y su expresión cambió a sorpresa. Tanto Lan Chanan como Sima Rong habían usado disfraces antes de venir aquí. Immortal, ¿cuál es tu conexión con estos dos? Tan Immortal retiró a su gobernante negro y le dio a Immortal una mirada interrogativa. No hay necesidad de preocuparse, Tan Immortal. El pequeño sí es un talentoso maestro de formación al que una vez enseñé, y esta reunión no es más que una coincidencia. Immortal explicó y luego envió algunas transmisiones de voz discretas a Tan Immortal. Después de su intercambio, la expresión de Tan Immortal disminuyó ligeramente. Miró a Sima Rong y le preguntó, ¿cómo supieron ustedes dos sobre este lugar? A decir verdad, Tan Immortal, yo conocía este lugar mucho antes que tú. Sima Rong se dio cuenta de que no tenía sentido intentar engañarlos. Incluso si ella fingiera ignorar las ruinas antiguas, ninguno de los cultivadores de Fake Gen le creería, y ciertamente no la dejarían a ella ni a Lan Chanan alejarse. Ya veo. Parece que llegar temprano no es tan bueno como llegar en el momento adecuado. Immortal se acarició la barba con una risa. Se volvió hacia Tan Immortal y le sugirió, el pequeño sí tiene un gran talento en las formaciones y está bastante familiarizado con las ruinas. ¿Por qué no dejarla unirse a nosotros y ayudar a romper las formaciones? ¿Qué opinas, Tan Immortal? Eso funciona. Tan Immortal asintió. Agregar otro maestro de formación realmente aceleraría el proceso, y no le importaba darle cara a Immortal. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Cuál es su relación contigo? La mirada de Tan Immortal cayó sobre Lan Chanan. Este es el maestro talismán Lan de la montaña Buki. Es un amigo cercano mío y originalmente planeamos explorar las ruinas juntos. Sima Rong respondió con sinceridad. La habilidad del maestro talismán Lan con los talismanes es impresionante. Creo que podría ser útil para los dos mayores. Ya tenemos suficiente gente. No hay necesidad de un maestro talismán. El tono de Tan Immortal se volvió frío mientras su mirada se cernía sobre Lan Chanan, con su intención asesina a la vista de todos. Inmortal, podrías hacer una excepción. Sima Rong suplicó suavemente. Pequeña sí, me temo que Tan Immortal ya ha hecho una concesión al permitirte unirte. Cuanta más gente traigamos, mayores serán las variables. Immortal se negó firmemente, sacudiendo la cabeza. Con un movimiento sutil de su mano,
manipuló su poder Fake Yan para separar a Siman Rom de Lan Chanan. Los 4 cultivadores del establecimiento de la fundación que habían atacado anteriormente se movilizaron para rodear Lan Chanan sin necesidad de más instrucciones. Contacto 2.